Muy buenas noches, bienvenidos a este directo, primer gran debate de la temporada, bueno, segundo, pero primero ya de temporada en sí, porque falta un test, falta el test de Buriram, pero este test es el termómetro, este test con lo que ha pasado nos hacemos ya una fotografía de lo que puede pasar el resto de la temporada. Cuesta mucho superarse, Ducati le está costando superarse y vamos a hablar de esas dos opciones que tiene Ducati, que parece que puede ser una más arriesgada, otra más conservadora. Veremos cada piloto qué es lo que está escogiendo, Marc y Pecco, y vamos a analizar también el resto de marcas y todo lo sucedido en este arranque ya de la actividad del Mundial con este pedazo de test de Sepang que a mí me ha puesto por las nubes, pero bueno, hoy gran debate, no voy a estar solo y creo que mis compañeros de hoy van a intentar calmarme porque estoy muy de subidón. Bienvenidos Roberto, Sergio, Rubén, Carballo, bienvenidos a TR una vez más al gran debate del Sepang Test. ¿Cómo estáis? Buenas, Luis, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Pues muy bien, Luis, con muchas ganas de motos. Hoy hay mucha tela que cortar. Yo creo que han pasado más cosas que en una pretemporada normal. ¿Habéis vivido el test intensamente? O sea, ¿creéis que hay mucha chicha aquí para contar o no? Porque yo estoy literalmente que me subo por las paredes. Ha sido 3 días en los que no he podido dejar de pensar en MotoGP, solo pensando lo que hacía uno, lo que hacía el otro, lo que decía uno, lo que decía el otro, intentando medirlo todo al milímetro y he pasado unos días realmente increíbles. No sé vosotros cómo lo habéis vivido estos 3 días de test. Pues totalmente. Yo creo que el primer día empezó encima con los 3 accidentes, la caída de Jorge, la caída del Raúl también, y empezaron las primeras pinceladas que conocer. El segundo día sí que fue un poco más descafeinado, digamos, pero ya hoy hemos visto muchas más cosas y la carne del asador y muchas cosas que analizar del día de hoy. Yo te iba a decir que si nosotros tenemos que bajarte el fuego, Luis, mal vamos, porque yo creo que lo vamos a subir. Porque yo creo que ha sido un test. ¿Algunos recuerda algún test de pretemporada en el que el primer día se lesionó el campeón del mundo y otros 2 pilotos? Es una locura. Y luego hoy, lo estamos hablando antes a micro cerrado, pero es que tenemos para sacar de todas las marcas, realmente, de absolutamente todas. Hay algo de comentar. Y además yo creo que si hay una conclusión a lo mejor que podemos empezar a sacar, que es verdad que sepan y luego esto tiene que evolucionar mucho, es que yo creo que vamos a ver al menos una parrilla más conjunta por detrás de Ducati, que ya es algo que celebrar. Sí, yo creo que es el primer test en bastantes años, tendría que pensar cuántos, pero mínimo 3 o 4. La cuarta pretemporada, o sea, quiero decir, perdón, el primer test en 3 o 4 años que los rivales están más cerca y no más lejos de Ducati, ¿eh? Y eso es una muy buena noticia. No solo es que estén más arriba, porque era esperable que estuviesen más arriba, porque hay 2 Ducatis menos, pero no solo están más arriba, están más cerca. Yo diría que todos están más cerca. Es como que esa reflexión me cuadra con los problemas de Ducati para mejorar. Es como que el techo ya de este reglamento, el 27 será guay porque podemos empezar, pero como que el techo de llegar a ese nivel, Ducati le cuesta superarse y los demás, claro, si uno para, los otros tienen que ir llegando. Es un poco la historia que Ducati le está, parece que costando superar a esa GP24. Y claro, si no suben ellos, los demás, si no dan un paso Ducati, los demás, pues al final lo tienen Suele más fácil pasar para llegar. al final de los reglamentos, esto en Fórmula 1 también es tipiquísimo, que al final de los reglamentos la marca que va ganando ya no puede mejorar más y los demás se le igualan. Y cuando ya están todos igualados, pues de repente a alguien se le ocurre cambiar el reglamento, ¿no? Y que se vuelvan a desigualar. Pues esto suele pasar en la Fórmula 1 y ahora en MotoGP vamos camino, ¿no? Lo que Bueno, pasa es vamos que, una Rubén. preguntita, ¿creéis que, bueno, luego a lo mejor lo comentamos más, ¿no? Pero ¿creéis que Ducati ha llegado al límite o es que no han querido arriesgar y se han encontrado con que el resto se le ha subido un poquito las barbas? Porque cuadra también con lo que dijo Daliña, de bueno, tampoco queremos aquí tomar riesgos innecesarios, pero a lo mejor nos queda otra. Es que es esa. Es que a mí me da que ahora mismo en Ducati, antes del test de Tailandia de la semana que viene, la gran duda es, ¿tenemos que arriesgar o no tenemos que arriesgar? Creo que eso es lo que están midiendo. Porque hay que tener una cosa en cuenta y que la gente lo sepa. La decisión que se tome hoy no es para este año, es para este año y el siguiente.
Entonces, Eso la es. gran pregunta es, sin arriesgar, ¿nos vale para ganar los 2 próximos mundiales? Porque a lo mejor no nos vale ni para ganar este, o a lo mejor sí. Yo creo que eso es lo que están meditando ahora mismo en Ducati con los datos que han recopilado en este test. Bueno, el problema no es de Ducati, el problema es de Márquez y de Bagnaia, porque si no gana la GP25, gana la GP24, básicamente. Bueno, o no, Luis. Yo ese es un melón que quiero abrir hoy. A lo mejor, Vale. a lo Bueno, mejor Ducati no tiene todas las de ganar. la cabra tira para el monte y ya estamos hablando de Ducati y tal. Vale, vamos a hacer una cosa y vamos a ir el tema. Primero quiero enviarle un fuerte abrazo y ánimo a Jorge Martín y a Raúl Fernández y también a Di Giannantonio, obviamente, por esta imagen que ha dado tantas vueltas, esa polémica, lo que decíais ahora, un mundial en el que el campeón del mundo empieza lesionándose en el primer día en una caída de junior, de estas que no te esperas, que no es junior Jorge Martín, ni mucho menos, y que ha traído mucha cola por todas las declaraciones que han habido cruzadas entre Michelin, entre Rívola y lo de siempre, esos análisis de los neumáticos y la baja de Jorge Martín, lo que ha significado para Aprilia, que han tenido que cambiar el protocolo de trabajo con todo lo que conlleva eso. Y que Martín, ya habéis visto las noticias, ha operado, ya está en marcha, está motivadísimo para seguir avanzando. Y la sorpresa también, por su parte, al recaer la responsabilidad en Bezzecchi, pues como que es un héroe, ¿no? Ha podido con eso y ha asumido el rol, ¿no? Y ha sorprendido incluso a Jorge Martín, que desde Barcelona, no sé dónde estaba, operándose, le han dicho que no, que Bezzecchi está tirando el carro, que esto va bien y que vamos para adelante. O sea, que Aprilia por ese lado descubriendo la faceta de un Bezzecchi que llegó a MotoGP con todo hecho y es la primera vez que se encuentra con esta faceta, ¿no? De tener que construir algo. Primera tema, Roberto, Sergio y Rubén. Jorge Martín, la caída. ¿Cómo lo visteis? Pues la verdad es que creo que es un palo durísimo para Jorge y llega a una nueva marca donde tenía todo para aprender, digamos, y ya el primer día una caída de este tipo. Si ya vemos que perderse la pretemporada para pilotos que no cambian ni de marca ni no tiene por qué tener ese componente y que encima con el componente de todos los cambios llega, se pierde la pretemporada, veremos a ver si está en los segundos test. En teoría, en un primer momento dijeron que no, que hasta la primera carrera no correría, ahora parece que está un poco en duda, pero la verdad es que se le va a poner muy cuesta arriba el inicio de Mundial a Jorge. Sí, para él es una faena muy grande, es obvio, primero por el daño físico y después por las horas de entrenamientos que pierde. Pero bueno, luego ha dado pie a una guerra, ¿no? Pues sí, es que prácticamente ha sido una guerra dialéctica de declaraciones entre gente de Aprilia y gente de Michelin. Y yo creo que nadie ha querido... Bueno, nadie no. Yo creo que Aprilia no ha querido muy bien asumir su parte, ¿no? Yo creo que Aprilia... Yo es que siempre tengo la teoría de que con el tema de los neumáticos en las motos y en los coches un poco también, es como el tema de los árbitros en el fútbol. Me parece que es la excusa fácil. Y a mí me parece que Aprilia no ha querido en ningún momento asumir que bueno, pues que su piloto estrella, el gran piloto que han tenido en toda su historia en MotoGP, se ha lesionado el primer día y probablemente la responsabilidad la tengan ellos. Entonces, bueno, no sé, se ha desatado una guerra que ahora supongo que entraremos un poco más en profundidad, pero aquí creo que hay dos partes echándose un poco el muerto uno al otro y el que está padeciéndolo y el que se lleva la desgracia es el pobre Jorge que, en fin, que empieza de la peor forma posible. Yo de la caída, bueno, yo creo que es el peor escenario posible, ya no solo para Martín, también para Aprilia, porque al final, también con la lesión del propio Raúl Fernández, era el único que tenía experiencia con una Aprilia, se quedan sin él, y el que tenía que tirar del carro, que era Jorge Martín, pues tiene esta lesión. Yo creo que si fuera a lo mejor, si tuviéramos en un escenario ideal, ¿vale? 4 entrenamientos de pretemporada, vamos a decir, creo que no estaría en Tailandia, pero teniendo en cuenta que son solo 5 días y que necesita rodaje como el comer, va a estar a lo mejor sin ir al 100%, pero es que lo necesita, además siendo 2 días solo. Creo que esto le va a retrasar mucho en el sentido de que si ya el inicio se le podía hacer cuesta arriba, ahora se le va a hacer mucho más.
Creo que Aprilia, por supuesto, le ha hecho en falta en estos 3 días también, la verdad. Y eso que yo no me esperaba, por ejemplo, a Bezzecchi hoy noveno, a 8 décimas ya le marqué solamente, pero porque entiendo que Martín pues debería estar un poco más arriba, pero bueno, es una faena muy gorda. Y sobre la polémica, a mí me sorprendió muchísimo que directamente Rívola, es verdad que es un poco los neumáticos, es el tonto útil, pero que Rívola diga directamente, que además suele tener así más talante, ¿no? Máximo Rívola, pero que diga directamente, ni la moto falló, ni Martín se equivocó. A mí me parece que lo tienen muy claro en este sentido, y hoy precisamente, después de la operación de Martín, que ya sabemos que ha sido un éxito, el comunicado de Aprilia, que en el mismo texto, ellos le responden de una manera muy dura a Taramaso diciendo que los datos desmienten sus declaraciones. A mí me parece que lo tienen muy claro, y creo que aquí a lo mejor sí que puede haber algo más de chicha con el tema de los neumáticos, entendiendo que cada uno, efectivamente, como decía Roberto, se arrima el asco a su sardina, ¿no? Y se quitan el muerto de encima. Pero es que eso de que lo tienen muy claro. Vamos a ver, lo que ha pasado es que lo que ha pasado hoy, porque esto es un culebrón largo, pero hoy Taramaso ha dado su rueda de prensa en Sepang, ha convocado a los medios que están allí y ha explicado que después de analizar los datos que les ha dado Aprilia, no los datos que ellos han inventado, los que les ha dado Aprilia, después de analizarlo, ese neumático estaba bajo de temperatura, no sé cuántos grados ha dicho, no sé si pero, 15 grados. No, pero a 15 ver. Ha sido muy tajante, pero la temperatura era la interior del neumático, ¿eh? Sí, No la sí, exterior, sí. ¿eh? Sí, Claro, correcto. que Sí. es un dato que creo que hoy es la primera vez que se habla en toda la vida de Michelin de este dato. O sea, nunca se ha hablado de este dato, nadie, o sea, no sé, ellos sí lo tienen muy en cuenta, pero las personas Sí, pero que... públicamente no. Públicamente no, Sí, pero ¿vale? Pero, ellos lo achacaban más a que venía de una caída, de algún problema de los calentadores del propio equipo. Te dan ese dato, pero luego tiran balones fuera con el resto. Bueno, yo lo que quiero ir sobre el tema de Aprilia y de Rívola, el comunicado que han hecho hoy, lo que quería decir es que ellos lo pueden tener muy claro de cara a hacer comunicados, pero en realidad esto es un tema más grave que simplemente lanzar comunicados. Quiero decir, si tú crees que Michelin ha hecho algo tan grave como falsear los datos que tú mismo le has dado, eso puede ir por la vía penal y punto. O sea, puede ir por denuncia penal porque tienes a un piloto que se ha lesionado. Entonces, a mí, sinceramente, me parece que es escurrir el bulto. Me ha parecido siempre que es un poco escurrir el bulto y me parece normal que Michelin se defienda porque estamos en un contexto en el cual Michelin quiere luchar por seguir en MotoGP. Pero hay otra marca que ya sabemos cuál es, que es Pirelli, que también está merodeando, hay muchos rumores y tal. Entonces, en fin, no sé, a mí me da la sensación de que el punto de vista de Aprilia no es coherente, o sea, no es coherente. El tema de lo de la vía penal es que ellos tampoco pueden hablar directamente, o sea, en términos de campeonato no pueden criticar abiertamente a Michelin. Sí, correcto. Porque es verdad que bueno, les mandaron una carta a la IRTA a principios del año pasado diciendo que cómo se tenía que actuar si les tocaba un neumático defectuoso. Esto no sé si mucha gente lo sabe, pero fue así. A ver, yo entiendo el punto, pero yo creo que, no sé, han hecho movimientos que no me esperaba, porque hoy, por ejemplo, en el mismo comunicado también dicen que han pedido una reunión para tratar el tema que creen que es crítico. O sea, no sé, son términos que es verdad que tú te puedes defender de una manera muy agresiva, decir, y aunque no tengas razón, pero no sé, no me cuadra con el discurso habitual de Aprilia. Es verdad que no todos los días se te lesiona un campeón del mundo, que es tu grandísima apuesta, el primer día. Eso también es verdad. Sí, es que yo lo de neumático defectuoso, yo siempre lo he cogido mucho con pinzas. No digo que no pueda salir alguno, pero creo que cuando se habla de neumático defectuoso en MotoGP, al menos últimamente, se exagera muchísimo. Porque es que siempre le tocan a los mismos pilotos. O sea, siempre hay 2, 3, 4 pilotos que son los sospechosos habituales de que les toque neumático defectuoso. A Márquez no le tocan neumáticos defectuuosos. Nunca, A Pedro Acosta no le suelen tocar neumáticos defectuosos. Entonces, es que a Martín y a Peco sí. Por yo eso, no creo tampoco en estos neumáticos defectuosos. Yo creo que son muy complejos, muy difíciles y Eso sí. cualquier cosita, pues bueno, esto, pues mira, hemos visto un neumático por fuera con la temperatura ideal, sales y la temperatura interior pues hace que se forme menos o lo que sea y ahí estás, tío. Son muy técnicos y demasiado exigentes
y pues bueno, pues hay que ir con mucho cuidado. Hemos empezado el test hablando mucho de neumáticos, si os fijáis, los pilotos, y al final no. ¿Sabes? Al final al principio era el M no funciona, bueno, salió Ucho hablando de los neumáticos, no puede ser que tengan neumáticos que no funcionan, y al final del día hablaban los pilotos, y bueno, los neumáticos al final han funcionado. Al final las motos se han ido adaptando a lo que ha traído Michelin, lo han ido entendiendo y han ido funcionando, o sea que siempre es un poco la misma historia, ¿no? Incluso hay carreras que el neumático sale malo, como dicen algunos, que yo siempre digo que no, y en media carrera entra en rango y empieza a funcionar, ¿sabes? El caso de Pecco el año pasado. El año pasado en Misano le pasó a Pecco. Eso es. El neumático no le entraba y a mitad de carrera le entró y empezó a hacer vueltas rápidas. Yo no creo que sea así de sencillo. De todas formas, ¿sabes qué pasa? Que yo aquí parece que como que esté defendiendo mucho a Michelin, pero es que a mí me parece lo que he dicho antes de los árbitros y el fútbol. Me parece la excusa fácil y cuando lo hacen bien no se habla de ello, porque, por ejemplo, la última carrera del año pasado, todos antes de esa carrera nos llevábamos las manos a la cabeza, porque todos decíamos, madre mía, una carrera improvisada en un circuito como Barcelona, que es asimétrico, que tiene mucho desgaste, que nunca se corre allí con tanto frío, ¿qué va a hacer Michelin? Tal. Se llegó allí y ¿os acordáis cuántas caídas hubo en MotoGP? Hubo 3 en todo el fin de semana, 3 caídas. Sí. Entonces, pero eso pasa un poco más desapercibido porque cuando se hace bien el trabajo no se dice. Ahora, a la que hay que buscar un poquito una excusa de algo, entonces a mí me parece que es mucho excusa. Lo que ha pasado con Martín y Aprilia tiene más que ver con un poco excusa de que es una moto nerviosa que no conoces en tus primeras vueltas y has cometido un error y bueno, pues te has ido al suelo. Vale, vamos ya que estamos con este tema de Aprilia, si queréis empezamos con Aprilia para este repaso a lo que ha pasado. Primer reflexión de Aprilia, os pregunto Roberto, Sergio y Rubén. Ha empeorado un poco el tiempo de Aleix, no estaba Aleix, es muy difícil decir que la moto ha empeorado porque el tiempo de Bezzecchi no es como el de Aleix. Igual Aleix con esta moto hubiese mejorado un montón, ¿sabes? O sea, es muy difícil achacar la no mejora por el tiempo que no es el de Aleix, ¿vale? Pero en términos generales, lo que se ha dicho, no sé si vosotros tenéis más información, es que la moto es más fácil que el año pasado, y que todo lo que se ha ido probando se ha ido aprobando y ha ido funcionando. Al final estas alas de Asterix, creo que las ha llamado Asterix, Bezzecchi, han funcionado y en principio análisis Aprilia y sobre todo, si os atrevéis a hacer la regla de 3. O sea, la regla de 3 es ¿qué hubiese hecho Martín con la moto que ha llevado hoy Bezzecchi, que ha estado pues P9, no sé si ha hecho P9 al final, P9 sí, sí, no, P9 3. ¿Qué hubiese hecho Martín? Claro, él sí, ¿no? Roberto, Sergio y Rubén, Aprilia. Bueno, mira, yo no sé si la moto es mejor. Es que es muy difícil evaluar los test de Aprilia porque es que en el primer día, en la primera hora, pierdes a 2 pilotos. Entonces es muy difícil de evaluar. No sé si la moto es mejor, pero estoy seguro de que es más fácil. O sea, Ogura llega y de repente se pone, o sea, hace un shakedown muy bueno, está constantemente arriba y bueno, luego cuando llegan los buenos se va un poco más abajo, pero no ha sufrido Ogura, no las ha pasado canutas como Chantra, por ejemplo, que Chantra es un piloto peor, pero no hay 2 segundos de diferencia, o sea, Chantra las ha pasado canutas y Ogura ha llegado y la moto enseguida iba. Raúl, el poco tiempo que rodó antes de lesionarse, sé que estaba muy satisfecho. Y Bezzecchi, que llevábamos todo el invierno diciendo, y yo lo dije y pues ahora rectifico, pero dije que iba a flipar con esta moto, que iba a estar muy atrás, pues fíjate dónde está, o sea, está bien. Quiero decir, si todos van bien de primeras, eso es porque la moto es más fácil. Ahora, ¿será mejor o no? Creo que todavía es pronto. Creo que es muy pronto y creo que ni ellos mismos lo deben tener muy claro. Bezzecchi se ha dado un palizón, un absoluto palizón de vueltas para, bueno, supongo que para intentar compensar el trabajo que no puede hacer Martín y Fernández. Pero bueno, no me mojo todavía si la moto es mejor o no, pero es más fácil seguro. O sea, creo que no vamos a ver tantas diferencias entre las Aprilias como veíamos otros años. Sí, así es. Yo creo que Bezzecchi sobre todo lo ha estado todos los días diciendo que la Aprilia se manejaba mejor y que era mejor que la de la temporada pasada. Y a mí, ¿qué habría hecho Martín? Pues, hombre, yo creo que hubiera estado un poco más arriba, seguramente sí. Pero de Aprilia tengo una gran incógnita porque sobre todo me han sorprendido este tiempo en invierno,
las declaraciones de mucha gente de alrededor de Aprilia o de el propio Aleix diciendo que si él, con mucho menos talento del que tiene Jorge, podía estar ahí, que ojo con Jorge este mismo año. El propio Antonio Jiménez hizo también unas declaraciones parecidas, que no descartaba a Aprilia para nada. En la presentación de Aprilia ellos mismos dijeron que deberían estar ahí para luchar con Ducati. Pues lógicamente este comienzo con 2 de sus pilotos lesionados es un mazazo, pero yo creo que Jorge Martín habría estado algo más arriba que Bezzecchi, que ya no lo ha hecho nada mal, ha estado muy bien. Y ¿por qué no? Creo que se está diciendo demasiado de Yamaha, pero yo no descartaría del todo a Aprilia para ser la otra después de Ducati todavía, pese a este inicio que, por supuesto, con estas lesiones pues está siendo complicado. Yo de Aprilia, claro, yo es que separo la parrilla entre, yo creo que claros ganadores de ese test de Sepang, Ducati, Yamaha y Honda, y luego en un limbo, en una especie de limbo, están KTM y Aprilia, que estamos a ver si sí o si no. Yo creo que Aprilia, efectivamente, ha hecho una moto probablemente más fácil, sobre todo por lo que comentaba muy bien Roberto del tema de Ogura. Bezzecchi ha estado más cerca de lo que yo me esperaba, o sea que una vuelta es una buena noticia, porque por ejemplo, estando en el 57.3, para mí Martín podría haber estado en el 56.9 a lo mejor. Creo que es una diferencia factible, sabiendo que Martín es uno de los pilotos más fuertes en time attack de toda la parrilla. Pero, y con eso estaría en el top 5. Claro, exacto. Sí. O sea, yo le metería ahí con Acosta, Márquez, por ahí. Yo creo que, claro, luego eso es engañoso porque en ritmo de carrera a lo mejor habrían sufrido más, pero no sé, yo saco ese punto positivo, pero también saco un par de puntos negativos para Aprilia que tengo que ver en Buriram a ver por dónde va la película. Uno lo tengo claro, que es que cuando se tensionan 2 pilotos como Raúl Fernández y Martín, salen a relucir algunos problemas, y uno de Aprilia puede ser, con todo el respeto, pero Lorenzo Savadori, porque te quedas dependiendo de un piloto probador como este, que está en 59.1, 21º, a 2,6 segundos de Alex Márquez. Entonces ahí necesitas tener un probador fuerte que te salve en unos momentos así. Ese sería un punto. Y el otro, que con la mejora general que parece que hay en la parrilla, lo que es la zona media, Aprilia en un día malo pues podría estar tranquila porque estaba como tercera mejor marca, pero es verdad que tienen que tener cuidado porque si de repente Yamaha y Honda te mejoran mucho, puedes ver cómo la parrilla te engulle un poco. Ese yo creo que es el peligro que también tiene que tener pendiente, ¿no?, en la cabeza Aprilia, pero es verdad que falta Martín y vamos a ver hasta dónde llega. El tema es que Martín, con el rodaje menos que va a llegar, son carreras que luego pagará. Quiero decir, en la primera, segunda o tercera carrera no estará tan fuerte como podría. Ellos estaban muy optimistas durante todo el shakedown. Solo rodaron con Ogura y con Savadori, ¿no? Pero ellos estaban muy optimistas, hicieron la cosa esta, que es un detalle, pero que yo creo que significa, de poner las caras, salía la cara de Biaggi, de Martín, de bueno, toda la gente de la fábrica y tal, que no lo hacen todos los años, lo hacen cuando están motivados porque creen que han hecho algo bueno. Luego se les pasó la motivación cuando perdieron a 2 pilotos de golpe el primer momento, pero yo no soy... ¿Sabes qué pasa? Que sacar conclusiones de este test es precipitado. Todo lo que digamos va a ser un poco precipitado porque solo es un circuito. Y cuando lleguemos a otros circuitos y a más de uno ya nos pondrán un poco más en la vereda correcta. Pero yo no soy muy pesimista con el test. Yo creo que la moto es fácil. Ha ido bien en un circuito que otras veces no se le ha dado tan bien. Y con mucho agarre, que ellos otros años les ha gustado menos agarre. Me acuerdo que le iban bien Silverstone cuando caían gotitas y tal. Entonces, soy relativamente optimista, pero hasta que no veamos a los 4 pilotos en pista y sobre todo a su primera espada, que es Martín, va a ser complicado. Esto es una faena para ellos, haber perdido a estos 2 pilotos, porque les va a retrasar. Sí. Vale. Vale, vamos con siguiente marca, si queréis. Vamos con KTM para ya hacer el paquete de las perseguidoras, ¿no?, de Aprilia y KTM, porque KTM es difícil también de analizar las cosas, porque el mensaje principal es que mucho trabajo, poco búsqueda de tiempo y cositas para demostrar en
en Buriram, ¿ok? Pedro Acosta ha acabado arriba. No sabemos los demás lo que han intentado hacer o no. Parece que no han ido a buscar tiempos, pero Pedro sí que lo ha intentado. Según Pedro, lo que ha dicho, no sé si lo habéis escuchado, que ha tenido un error, que aquí sí que ha hablado un poco del neumático, creo. Ha hablado del neumático precisamente hoy, ha dicho que el neumático lo han quitado, ha hecho un simulacro y las últimas vueltas ha bajado mucho, ha tenido un drop brutal, ha perdido mucho. Y después ha dicho que ha montado un neumático nuevo y ha ganado 4 décimas, o no sé qué, como lo ha dicho, y que lo ha pilotado bien, que bueno, que como que él mismo, y esto del neumático es un poco lo que les ha frenado para estar más arriba. Y con esa esperada llegada de Maverick y de Bastianini sí que ha tenido bastantes problemas declarados. Maverick no ha hablado tanto, pero parece como que Pedro ha dicho, no, aquí mando yo y de momento me tenéis que respetar hasta que pase algo diferente. Roberto, Sergio, Rubén, KTM. Pues Bueno, dale, Robert. no, mira que yo he sentido hoy bastante satisfacción con KTM, con las palabras que han dicho Ayo, Pedro Acosta y compañía, porque lo llevo escribiendo desde que empezaron los test. A mí KTM ya me engañó una vez y no me va a volver a engañar, quiero decir. Todas las pretemporadas hacen lo mismo, es verdad. Sí. Todas las pretemporadas ruedan escondiéndose mucho. Yo sé que esto de esconderse no es muy de MotoGP, es más de Fórmula 1, pero es que KTM es la única que en MotoGP lo hace. Entonces, como yo ya he habido pretemporadas en las que he escrito, uy, qué mal está KTM, y hemos llegado a Qatar y han hecho podio, creo que es verdad. Creo que es verdad que no están enseñando lo que tienen. Creo que es verdad que están yendo a su bola, no están yendo a por los tiempos. Probablemente sea la única marca que no está yendo a por los tiempos. No digo que estén para ganar, pero probablemente estén mucho más arriba de lo que parece. Creo que el único que está flipando, sí está flipando, es Bastianini. Yo Bastianini, no solo por los tiempos, sino por las sensaciones, lo que se le ha podido ver pilotar, creo que está pasándolas mal. Sí, pero no solo Bastianini, me ha llamado la atención unas declaraciones de Viñales, que así como en el test en Barcelona de postemporada dijo que la moto era que la podía conducir de manera muy natural y que fluía desde el primer momento que se ha montado. Hoy, después de este test, ha dicho que es una moto difícil y que aún tiene que entender muchísimas cosas para sacarle provecho. O sea, me ha llamado la atención este cambio de opinión sobre la moto de KTM, y en los test en sí, pues sí, Bastianini ha tenido que flipar del cambio de Ducati a esta KTM, y pues lo que hemos visto de momento es Acosta, que encima ha estado ahí, no sé si ha terminado sexto al final, y que encima, como habéis dicho, ha dicho que ha cometido un error, que podría haber estado mucho más arriba. Entonces, pues a día de hoy da la sensación de que KTM es Acosta. A mí me llama mucho la atención cómo hemos asumido todos de manera natural que Acosta es la referencia absoluta de KTM, incluso con cambio de equipo oficial, que es verdad que en KTM esto se nota menos porque, bueno, Tectra pues funcionaba prácticamente como un equipo oficial y este año ya de pleno derecho, pero Binder, que yo soy un grandísimo defensor de Binder y a mí me parecía que era el Mesías de KTM antes de que llegara a Acosta, hoy Pedro, si es verdad, sin buscar tiempos y tal, le ha metido medio segundo. No creo que en carrera luego esto se repita, pero que es tremendo la naturalidad con la que ha asumido el mando ahí, no solo ahora, sino durante el invierno, yendo a Matihofen otra vez por la situación, etcétera. Es una auténtica barbaridad. El propio Pedro ha dicho una cosa, que es que están al 60% del potencial de KTM, que eso es muy representativo. Si lo llevamos a tiempos, lo mismo es estar con Yamaha, que no es tan descabellado. La verdad, yo no, o sea, me creo que Acosta hoy pudiera haber hecho un 56.8, por ejemplo, y yo también creo que no están tan mal. O sea, yo sí que creo que, y tiene mucho mérito después de todo el invierno que han pasado. Yo aquí sí que les tengo cierta confianza, pero como digo, les tengo todavía en un limbo porque no lo sé, sobre todo por dónde están los otros tres pilotos. De Viñales y de Bastianini me lo podía esperar. Binder sí que yo le esperaba un poquito más arriba. Viñales está aguantando como ha podido, pero tú lees las declaraciones de Bastianini, son un dramón, o sea, está más perdido que el barco del arroz. Pobrecito, porque no, es que la KTM hoy la ha llamado especial, es una moto especial,
La parte, creo que ha dicho, la parte delantera, que no es capaz de hacerse con ella. No sé, aquí, bueno, él dijo, de hecho, antes del test, no sé si lo leísteis, que se daba 3 o 4 carreras para de adaptación y tal, y ya que estaría casi a pleno rendimiento. El primer día de test dijo, bueno, eso lo vamos a olvidar, porque aquí hay curro por un tubo. Sí, sí. Es que Sepang es Sí, un yo. circuito exigente, ¿eh? Sí, sí. Él ha Y ganado aquí, Roberto. ¿eh? O sea, no, que quiero decir que él ha ganado aquí, que No, él, pero que él al nivel de moto me sabe. refiero. Que la Sí, sí, moto no, no, sí. es un Me termómetro para refiero, una buena moto. sí, me refiero a que es un piloto, que no es que digas que es justo el circuito, que no le cuadra ni nada de eso. No, no, le cuadra, le Lo que pasa cuadra. es que él las está pasando muy feas. Yo sobre KTM, creo, porque claro, ahora vemos a las motos en pista, todas pintadas iguales, y ya estamos con los tiempos y tal, y ya se nos olvidan los problemas, pero los problemas siguen ahí. Y KTM, la gran duda que tenemos es la del desarrollo. Yo de momento no hemos visto nada muy nuevo en esta moto y se está desarrollando. O sea, es que los tiempos, es verdad que la pista está diferente y tal, pero los tiempos han bajado mucho en 4 meses, ¿eh? O sea, desde Sepang hasta aquí, desde el Gran Premio, quiero decir, hasta aquí, han bajado mucho y no ha pasado tanto tiempo. Es decir, el desarrollo existe, es importante y como esta gente no tenga desarrollo, se puede quedar muy atrás, ¿eh? Sí, yo creo, hoy me ha parecido escuchar a Costa que ya ha dicho como a final del día que ya no tenían mucho más que probar. Han probado como toda la moto y ya no era una queja en sí, pero sí que estaba diciendo pues eso, que ya tenían la moto y que ya no tenían como más allá de probar, por lo que es importante lo que dice Robert de las piezas a desarrollar y todo eso. De hecho, KTM, una marca, antes que hablabais de la Fórmula 1 de esconderse y tal, que ellos tienen la unión esa con Red Bull, que a lo mejor de ahí viene lo de esconderse, y es que es una recomendación directa, pero que es verdad que siempre solían, en los test siempre destacaban, siempre KTM era una en la que fijarte, de aquí, cuidado a esta novedad que han traído que no lo esperábamos, y aquí es verdad que han pasado más de puntillas, se han visto más cosas a lo mejor de Honda y de Yamaha, ¿no? que de la propia KTM. ¿Habéis visto lo de, sobre todo Sergio y Rubén, porque sé que están más puestos en Fórmula 1, lo de Give Your Wing que han puesto Sí, atrás, el típico lema de sí, Red Bull? Eso no estaba sí. antes, ¿no? ¿O sí estaba en las KTM? No estaba, ¿no? Yo recuerde, no. Yo no lo he visto. Yo creo que eso, que es el lema característico, es el Race to... ¿Cómo es? El Race to... Ready No. to Race, ¿no? Ready to Race de KTM, pues es Sí. el lema de Red Bull, ¿no? El Give Your Wing. Y Give you eso wings. yo creo que antes no estaba y lo han puesto ahora en el Monkey Seat, en el pequeño alerón este que tienen aquí atrás. No sé si significa algo, si me Yo estoy hice una portada de eso, ¿no? emparanoiando yo. ¿O Hice, qué? hice Sí, una sí. portada con eso yo. Sí, sí. No me di cuenta, hice la portada con el día del vídeo con Manolo en la furgoneta. La portada es ese Monkey Seat con el Give You Sí. Wings. Que Manolo me preguntó, ¿esto qué es todo? ¿Sabes? Digo, hostia, Give You Wings, lo vi normal, ¿no sabes? Con lo del Red Bull. No me di cuenta de que en MotoGP no se ha puesto nunca y en Fórmula 1 sí. Que va, que va. Oye, una cosa, en KTM, os decía antes de entrar en la sala, en la antesala, que cómo se definen los motores, ¿no? Las motos, cómo interfieren en los pilotajes, ¿no? Ha llegado a Quiallo, ahí está Dani Pedrosa. No sé si vosotros os atrevéis a hablar de esta figura de Dani Pedrosa en esa complejidad. Por ejemplo, tenemos a Alex Espargaró, hizo Aprilia de una manera pues un poco singular, definiendo un tipo de moto para él. No sé si creéis que la tipología de Pedrosa es un poco también, al ser tan singular, ¿vale? El piloto, que también es un poco el artífice de esto que habláis, ¿no? De una moto, como ha dicho Maverick, que al final pues es diferente o especial o lo que sea. ¿Creéis que Dani es un piloto singular o especial? ¿O creéis que Dani es un piloto, pues no sé, como puede ser un Lorenzo Peco, que lo que evolucionan ellos es como que le va bien a más pilotos? No sé si me explico. Sí, sí, te explica, sí. Además lo entiendo perfectamente porque estoy de acuerdo. Yo nunca he comprado esa teoría que está muy extendida y a lo mejor no llevo yo razón, pero nunca he comprado esa teoría de que un gran piloto, me refiero a un fuera de serie, sea un buen probador. Entonces yo no estoy seguro de que Pedrosa sea un buen probador. Estoy seguro de que Pedrosa es rápido y se va a morir siendo rápido y estoy seguro de que sabe mucho de motos. Lo que no estoy tan seguro es que sepa cómo hacer una moto para todo el mundo, porque él es muy peculiar. Es como cuando fichó
que Ducati de probador a Stoner. No hizo gran cosa, pero ¿qué Bueno, moto va a hacer vino Stoner? Lorenzo y se fue porque diciendo, no me hacen Claro. caso. ¿Qué moto va a hacer Stoner? Si Stoner es un piloto que tiene un estilo único, inigualable, irrepetible. Entonces, o Dovizioso, el caso de Dovizioso en Yamaha yo tampoco lo termino de comprar porque es un Yo piloto muy tampoco. raro. Entonces, yo creo que tienes que tener un piloto Random, probador. ¿no? Random, Sí, ¿no? Augusto Fernández, Pirro en su día fue un buen probador hasta que Pirro ya, pues el hombre ya está pasado y ya no es rápido, ¿no? Pero durante un tiempo El de fue, Aprilia, ¿no? El Lucky era, Marcelo Lucky, el de bueno, Aprilia. vale, antiguo dices, ¿no? Sí, Creía que decía Luca este. erais pequeño vosotros. Pero No, sí, yo creo que es mejor probador, fíjate, Paul que Pedrosa. Siendo Paul un piloto también peculiar, pero no Sí. tan peculiar como Dani. Yo creo que Dani hace una moto muy rara que un piloto como Acosta, pues seguramente la pueda manejar y pueda hacer con ella lo que quiera, pero no es la moto para todo que tiene Ducati. Vale, Yo, Didi, yo voy a Rubén. estar de acuerdo, pero yo no creo que Pedrosa sí que ha jugado un papel muy importante en ese desarrollo de KTM. O sea, porque, por ejemplo, es verdad que fue un piloto muy especial, pero todos los pilotos al final que pasan por ahí agradecen la figura de Pedrosa, o sea, también como mentor, ¿no? Pero en cuanto a desarrollo siempre agradecen mucho los consejos, no sé, yo sí que veo que él sí juega ahí un papel clave, pero es verdad que puede haber, no sé, cierto estancamiento a lo mejor de desarrollo. Sí que estoy muy de acuerdo en el tema de Paul Espargaró, sobre todo porque él ha pilotado estas motos más tarde que Pedrosa, quiero decir, de manera regular. Al final eso se nota mucho. Al final estás acostumbrado a una forma de moto que ha evolucionado y yo creo que les va a dar una clave que a lo mejor otras marcas no tienen. También a lo mejor Yamaha, ¿no? Con Augusto Fernández, como decíais. Pero al final el puesto de probador también se tiene que ir actualizando y que te llegue un Paul Espargaró se agradece muchísimo. Aleix, por ejemplo, pues Honda, vamos, en Honda ya están destacando bondades del trabajo de Aleix, por ejemplo. De todas formas, Yo creo quiero aclarar rápido por si la gente, porque a lo mejor la gente no ha entendido lo que he dicho antes bien. Lo que quiero decir es que Pedrosa para mí es un piloto tan bueno que no es buen probador, ¿sabes? O sea, no me estoy metiendo con él, al revés. Estoy diciendo que su nivel y su estilo es tan alto que no es un buen probador porque los pilotos que tienen que llevar su moto no le pueden seguir, no pueden seguir su ritmo, su pilotaje. Sí, pero por ejemplo, yo creo que estos años ha hecho en KTM un trabajo espectacular y como bien ha dicho Rubén, todos los pilotos se lo han agradecido. Y encima, después de su salida de Honda, siempre se hablaba que ¿qué hubiera pasado? Igual Honda no hubiera pegado ese gran bajón si se hubiera quedado él como piloto test en Honda en vez de irse a KTM. Entonces, yo creo que en ese sentido, estos años sí que ha hecho un gran trabajo y que encima, pues todos los pilotos se lo han dado de mérito. Ya. Bueno, esto es un poco el discurso que se ha... Bueno, es que ha hablado Roberto y yo me siento identificado porque yo de este tema, de Pedrosa, lo he hablado mucho aquí. Yo soy súper fan de Pedrosa, era pedrosista, pero entiendo pues eso lo que dices, ¿no? De Stoner, esos pilotos tan técnicamente singulares que a veces pues lo que buscan ellos para ir rápido pues es muy especial y no es tan polivalente como otra cosa. Es un tema de polivalencia. ¿Tú te imaginas cuando se retira Marc Márquez de probador? ¿Te lo imaginas? Haciendo motos para pilotos normales de la parrilla? Es que se pegarían una leche cada curva. Y lo de Honda que dice también Sergio, tampoco, yo creo que el problema de Honda precisamente lo empezó Dani, el problema, la Honda, lo que era la Honda en sí, que Márquez llegó y le fue bien, como ahora le va bien a Ducati, a la KTM a Pedro, pues coincide que a él se le cuadra, pero que yo creo que no, que la Honda era la que era porque la empezó así Dani y luego Marc la remató, pero el problema es que, bueno, fijáis, la época de Dani cuando llegó a MotoGP, a partir del 2007 que hicieron la moto de Dani, ya esa pequeñita, ahí empezaron ya la crisis en Honda, nadie iba rápido con aquella moto, iba rápido Bautista y pocos más. Checa estaba en la miseria, estaban todos en la miseria con aquellas motos, hasta que no llegó Stoner, era una moto pues compleja, y luego llegó Marc, pues otro piloto especial, y también, pero claro, estamos hablando ahora de una política de evolución,
que Ducati ha implantado que es al revés, que es una moto para todos. Coge los datos, que lo que ha pasado, lo hablaremos de Ducati, lo que ha pasado hoy, era cogerlo de P, cogerlo de Marc, hacer una ensalada, ¿sabes? Y claro, ahí pues fue muy claro Acosta el año pasado diciendo, no, que sea Dani el que mande, ¿no? Claro, a ti te va de puta madre, ¿sabes? Pero a los otros parece que no. A Binder, pobre, estaba diciendo el otro día que a él le va mal porque él hace las curvas muy largas y no tan cortas. Él larga mucho las curvas y eso es totalmente contrario a Dani Pedrosa. O sea, que de Binder y ese aspecto y Dani chocan bastante en eso. O sea, que no sé. Pero bueno. Y cuidado que yo soy de los que digo, ya lo he dicho aquí alguna vez, a Luis se lo he dicho alguna vez, que yo creo, y esto es pedrada mía, pero yo estoy convencido que en 2020 si Pedrosa es titular en KTM gana el Mundial, ¿eh? Sí. Por supuesto. Pues yo, sí. creo que yo creo que hubiese ganado ese Mundial si no se hubiese retirado antes, ¿eh? Porque era pero por su estilo, por finura, por cómo fue ese Mundial también. Pero por pura regularidad, que tampoco le hacía falta. Ya. No, digo porque ha llegado aquí Ayo y no sé, cuando llega alguien diferente también a veces como que, ¿sabes? Esperas un poco el choque, ¿no? Ahora ha llegado Alex a Honda, pues ahí Marini, a ver cómo van a encajar, ¿no? Cuando hay alguien que lleva la batuta, pues bueno, pues llega otro, pues a veces como que esperas que a ver si cambian alguna cosa, ¿de acuerdo? Pero de momento KTM veremos, han trabajado mucho y veremos lo que puede pasar. De momento Acosta se desmarca más, cosa que sorprende. Yo esperaba más de Maverick, lo he de reconocer. Yo con la moto de Pedrosa para Maverick yo lo encajaba. Hay que ver qué pasa ahí, qué está pasando, pero en principio la moto de Dani para Maverick me encajaba bastante. O sea, que me ha extrañado mucho lo que ha pasado con Maverick, pero ya se verá en Tailandia, en Buriram. Vale, vamos con las japonesas. Las japonesas, porque vaya subidón, tío, que ha tenido Fabio Quartararo. Está como niño con zapatos nuevos. Oye, primera pregunta rápida sobre las japonesas en general, pero ya centrados en Yamaha. ¿Nos creemos la mejora de Yamaha y la de Honda o no? Sí y mucho no. más la de Yamaha que la de Honda, eso es. Mucho más la de Yamaha, ¿no? Yo también. Sí. A ver, es que el test para Yamaha no tiene pegas. O sea, la única pega que le puedes poner es que solo ha sido aquí. Es decir, que tenemos la duda de si en otro circuito se va a mantener. Pero es que ha sido bueno todo. O sea, han ido bien en ritmo de carrera, han ido bien en ritmo, o sea, en explosividad a una vuelta. Han ido bien Oliveira y Miller, no han sufrido, o sea, la moto no debe ser difícil porque no han sufrido y el caso de Miller era un piloto que siempre había ido en V4, nunca había tenido un 4 en línea y ha llegado y ha ido bien desde el principio. Oliveira también, ahí tampoco había tenido Oliveira un 4 en línea nunca, ¿no? O sea que son pilotos que han llegado, han ido bien. Quartararo ha ido muy bien y Rins ha estado haciendo un poco más de probador, pero incluso al final le ha salido algún tiempo de decente. Yo creo que la única pega que tiene lo de Yamaha es a ver qué tal en otros circuitos, porque este circuito históricamente le va bien y de hecho el año pasado fue el mejor circuito de todo el año para Yamaha, sepan. Entonces, ojalá lleguemos ahora a Buriram y en Buriram estén ahí. Si en Buriram están donde están en Sepang, cuidado, cuidado, que hay tela que cortar, si están ahí, Es que si están ahí son la segunda moto de la parrilla. Es que si están ahí no solo son la segunda moto de la parrilla, es que no están tan lejos de las Ducatis de momento. Claro. Y a lo que quiero ir a parar es que acordaos de lo que pasó el año pasado en el Mundial de Superbikes, que una marca con concesiones como BMW se lió a desarrollar y acabó arrasando, porque las demás estaban paradas. Que Yamaha tiene concesiones, que si empieza detrás de Ducati pero no muy lejos, cuidado con cómo acabe esto, que pasó el año pasado en Superbike con BMW y ahora le han tenido que quitar todas las concesiones a BMW, claro. Y encima Yamaha tiene a uno de los grandes que es Fabio Quartararo, que eso es un puntazo también. A mí me ha sorprendido al dar el dato Fabio Quartararo que dice, desde el 2019 hasta el año pasado en este circuito mejoré 6 décimas y desde el año pasado he mejorado 8. Cuando he visto el dato he dicho, wow, o sea, realmente el paso adelante de Yamaha ha sido increíble.
Sí, sí, es un súper dato. El del año 2019 al 24, 6 décimas. Y en un año, 8. También creo que les va a ayudar mucho tener un segundo equipo, como es este año el Prama, que el año pasado no contaban con él. Y lo que dice Robert de que van a poder seguir desarrollando porque ellos tienen concesión. Sí, yo de Yamaha, ¿os acordáis que el cuarto día de ellos, bueno, el tercer día de ellos de pruebas, que era el primero del test de Sepang, os decía, a ver, a mí me parece que aquí hay trampa, porque claro, vienen con más rodaje extra. Yo lo último que me esperaba era ver a Quartararo hoy tercero a 2 décimas de Alex Márquez y de Pecco Bagnaia, es una auténtica barbaridad. Y en tiempos ya rápidos, ¿eh? Claro, claro. Sí. Es que, por ejemplo, el ritmo de carrera, Quartararo ha hecho 6 vueltas en la simulación de sprint, no ha completado las 10, pero está en Está tercero. 58-0. Claro, está en tercero, 58-0. Si le pones unas vueltas más, pues estará por encima del 58-2 de Bagnaia, pero no muy lejos. O sea, que es que está muy bien. Lo único, lo que ha dicho Quartararo, lo decía Robert también, esto es Sepang. Quartararo ya ha dicho, en Tailandia sufriremos más, pero pero el optimismo reina. O sea, yo creo que por muy mal que vayan, es difícil pensar que Quartararo es que tiene que estar en el top 10. Vamos, se me hace difícil pensar que estará afuera. Rins también, fíjate, en ritmo de carrera ha hecho 7 vueltas, está 58-9, le ha costado un poquito más, como decíamos, de probador. Esa primera jornada también que no probó por el viento y Quartararo sí desarrolló cositas y tal. Creo que aún así ha habido cosas que no les han funcionado del todo porque traían aquí un nuevo chasis que, bueno, ha sido más decepcionante que otra cosa, que lo probaron en el shakedown. Al final se han quedado con la versión que tenían del test de postemporada de Barcelona, pero yo creo que es la ganadora Yamaha de este test, quitando Ducati, ¿vale? Pero Ducati tenía más que perder que ganar, pero Yamaha es la clara ganadora de este test. La que sale más feliz es Yamaha. Sin duda. Sin ninguna duda. Y a Yamaha solo se le pueden poner, ya te digo, las pegas de cosas que no hemos visto. ¿Cómo irá Yamaha en otro circuito? ¿Cómo irá Yamaha cuando estén en una carrera en la cuarta posición con 2 Ducatis delante y 2 Ducatis detrás y los rebufos y las temperaturas y tal? Esas son las grandes dudas, pero lo que hemos visto es casi inmejorable. O sea, es mejor de lo que ellos esperaban. Estoy seguro que ellos no esperaban mejorar tanto en todo. Pero es que fíjate, me acuerdo el año pasado la queja grande de Yamaha, bueno, en los últimos años, era que sobre todo el tema de salir atrás les perjudicaba muchísimo, y el tema de los viernes y tal, de intentar asegurar un buen puesto en clasificación, porque luego se veían engullidos por el pelotón, esa moto se sobrecalentaba y aquello era un dramón porque no tiraban para adelante. Ya solo con que hayan dado un paso a una vuelta y en vez de salir 12º salga 6º o 7º, ya para Yamaha eso es una bendición si se cumple lo que veíamos el año pasado, porque eso ya te abre la puerta a mucho más. Vamos a ver, pero habla también muy bien del gran trabajo que ha hecho Yamaha con el tema de las concesiones, que yo creo que lo ha hecho claramente mejor que Honda, las ha aprovechado mucho más y yo creo que estos son los frutos de esto, porque desde Honda siempre dicen, bueno, es que ellos empezaron delante de nosotros hemos dado pasos también, pero se notan menos, es cierto, pero Yamaha no se ha perdido, por ejemplo, ningún test por falta de cosas que probar. Honda sí. Y estos son los frutos de ese trabajo. Y Yamaha ha tenido 2 motos en pista. Honda ha tenido 4. O sea, es que esto marca mucho. Es que la diferencia es tremenda. La pregunta que hago ahora, viendo lo que ha pasado y la posible evolución, es: ¿y ahora qué hacemos con el V4? ¿Seguimos adelante con eso? ¿Lo paramos o qué? Porque ha habido gente, y esto lo quiero desmentir porque ha habido gente que ya ha insinuado que han probado ya el V4, porque ha habido mucho secretismo sobre cosas prácticamente no han querido decir nada sobre motores en este test, y ha habido gente que ha insinuado que ya han probado el V4. A ver, no sabemos nada, pero es imposible, viendo las geometrías y distribuciones de la moto, es imposible. O sea, esa moto es ancha todavía. Cuando metan un V4, la moto la verás a 1 kilómetro, que es diferente, tío. Por eso. Será una moto totalmente... Sí, pero ha habido ya típicos rumores de redes sociales y demás y tal. Sí, al ver la mejoría... Claro, al ver la mejoría, enseguida la gente dice, a ver si ya tienen el V4, porque es verdad que ha habido un poco de secretismo, pero no. Es que la mejoría ha sido muy visual, obviamente, es real, pero como decía Rubén, ha sido en time attack. La mejora ha sido más mejora en time attack que en ritmo. En el 0.8 ha sido del time attack, que era eso cuando ponían neumáticos nuevos, que no bajaban tiempos, y ahora sí que han podido hacer ese tiempo. Y no sé vosotros qué pensáis,
de eso que dijo Quartararo, que también el smooth que se ha puesto en el manillar, ¿sabes que se ha puesto una etiqueta smooth? Sí. Que ha cambiado el estilo de pilotaje de manera contundente, más flow, o sea, la palabra flow que tanto me gusta a mí. Dice que eso también tiene que ver, o sea, que al medidor de qué es lo que más ha aportado, si el cambio de estilo o la moto, que la moto, básicamente a mí me sorprende mucho que vemos a Honda y Yamaha trabajar en detalles, no hay revoluciones, si os fijáis, en aerodinámica sí que a veces hay alerones y tal, pero que son como muchas configuraciones de motor, ¿no? Han dicho que han trabajado en electrónica y como que al final las evoluciones es un poco más dar con la tecla de cuadrar un poco esos motores y tal, y sobre todo con el estilo de Fabio, que me ha sorprendido mucho, porque no sé si otorgarle esto más a Yamaha o a Fabio, porque, bueno, Rins sí que es cierto que también ha dicho que ha hecho un día hoy muy tranquilo, que no ha ido a buscar tiempos, y que está confiado que lo hará mucho mejor en Thailand, en Buriram, ¿no? Pero Rich me parece que está P10, 57.3 y dice que Sí. podía haber hecho bastante menos. O sea que sí que hay una mejora obviamente de Yamaha, pero el que también me ha sorprendido mucho es el estilo de Quartararo, mejorando también para intentar ayudar a la moto. Pero es que También otro estilo. yo que tú Luis, te fijas y eres bastante analítico con los estilos de pilotaje. No he podido ver mucho a Fabio porque no ha habido imágenes prácticamente, muy pocas. Pero ¿cómo puede tener más flow Fabio? O sea, yo no Es entiendo. que O sea, si ya era un piloto ya puro flow. era muy agresivo en la frenada. O sea, a ver, es un piloto que frenaba como Lorenzo. Imagínate, Lorenzo, pero Sí, frenando con la misma línea, pero muy fuerte en inclinación, ¿sabes? claro. Era como que muy exigente con la geometría de la moto, ¿sabes? Era como muy diciendo, oye, dame tregua, ¿sabes? A la moto y ha hecho esa entrada pues un poco más suave, ¿sabes? O sea, que me parece, o sea, de locos lo que ha Me dicho parece muy Quartararo, salvaje. cambiar ese estilo así. Y me parece que es un tío que, si os fijáis la época de Lorenzo, con Rossi, Lorenzo en las frenadas siempre Rossi se le metía, ¿sabes? Era como en Montmeló, aquella pasada en Montmeló, ¿no? Mm. Entrando a meta, siempre dejaba mucho hueco y era un tema pendiente, ¿no? Que cortaba mucho para tirar la moto y entrar con mucha velocidad, ¿no? Quartararo tenía un poco esa línea, pero con la frenada mucho más fuerte, ¿sabes? Y entonces, claro, ahora pues si eres muy insistente con la moto, a Maverick le pasa, pues como que a la moto no le das tregua, ¿sabes? Y no sé si a la moto o a los neumáticos, ¿no? Y parece que ahí que ha habido un poco también de factor de Quartararo, tío. Bueno, lo que está claro con Fabio es que mucho mérito de lo que ha pasado en este test es suyo. Efectivamente, el Reigns ha ido pues a otro plan, ¿no? Pero es que Fabio se llevó el mejor tiempo en el shakedown, estuvo arriba en los 2 días y aquí está arriba en los 3. O sea, es que no ha fallado ningún día, ha estado ahí. No sé, yo creo que al final le va a salir bien, ¿no? La jugada de apostar por Yamaha, que decía además el otro día que era la última oportunidad, ¿no? Que le daba Yamaha. La verdad es que de momento el inicio del tramo ha sido muy bueno. Vamos a ver si remata. Vale, vamos con mi querida Ondita, porque también ha habido hype de Joan Mir. Yo al final he hecho mi vídeo análisis rápidamente después de los tests, después de comer, antes de comer. Bueno, no he comido básicamente. Y al final he rectificado, ¿eh? En el mismo vídeo me he ido como, ¿sabes? Rectificando y hay mejora de onda, pero como decís vosotros, no la equiparo a la de Yamaha ni de coña. Y creo que ha sido más un poco ese concepto de moto nueva, esa nueva línea, que yo creo que aquí Alex ha metido mano, ha cambiado algún concepto para que esta moto trabajase diferente, creo, es mi opinión, no sé. Y eso ha hecho que Joan Mir floreciese, porque al final, si os fijáis, Zarco, bueno, ha estado bien, pero la mejora más ha sido de Mir, porque ni Marini ni, bueno, Chantra no mira el tema, pero ha sido básicamente no una mejora conjunta, sino una mejora de Joan Mir en Honda. ¿Cómo lo habéis visto? Sí, tal cual. Yo no soy tan optimista con Honda como con Yamaha, creo que nadie lo es, ¿no? Pero tampoco soy tan optimista como la mayor parte de la gente ha dicho. Escuchando las declaraciones de Mir, él está muy contento y es normal que lo esté, porque por fin está asomando la cabeza con Honda. Pero creo que en sus propias declaraciones se ve el problema. Él se ha quejado mucho del motor,
Se ha quejado concretamente de la velocidad punta y ha dicho que incluso en estas condiciones de tanto agarre, él ha notado poco agarre. O sea, había mucho agarre, pero ha notado que su moto no agarraba todo lo que correspondía. A mí me da la sensación de que las dos cosas están relacionadas y el problema quizás no sea tanto de motor, sino de salida de curva. Y la salida de curva es mala y arrastras esa falta de velocidad durante toda la recta. Entonces, me da miedo, ojalá, yo deseo obviamente que Honda mejore y que todas las marcas sean lo más competitivas posible, pero a mí me da miedo que lleguemos a otro circuito y Honda se encuentre en una realidad peor. O sea, creo que Honda ha mejorado, pero no termino de convencerme de que vayan a estar tan bien y creo que quizás cuando haya menos agarre van a tener algunos problemas más. Así es, Honda ha mejorado porque solo podía mejorar, de hecho, yo creo. Mir ha dicho que estaba satisfecho pero no contento. Yo creo que es una buena manera de definir estos test de Honda. Han dado un paso adelante, sí. Veremos hasta en qué medida en los runs estos de probar en la sprint han estado más atrás de lo que parece en la vuelta de time attack, en la vuelta rápida. Ahí no han estado tan rápidos y, como decís, su problema, sobre todo lo que ellos mismos dicen, en la velocidad punta y la falta de grip. Dicen que también van a sufrir en las pistas que sean más calientes, o sea, todavía, lógicamente, han mejorado, pero van a estar atrás. Sí. Es que el simulacro ha sido... Yo he visto el simulacro y digo, ¡buah! Están, sí. Pero 59, ¿eh? Está en 59. Claro, cuando ves los tiempos y la vuelta rápida, pues dices, pues mira, han mejorado y no están tan... Pero luego ves los simulacros de la sprint y se te baja un poco todo este hype con Honda. Sí que es cierto que cuando tienes la mejora en la vuelta rápida, luego es como una especie de trabajo más fácil llevarlo lo otro, ¿vale? O sea que, como es que el proceso a veces, bueno, pues puede ser, pero bueno, yo cuando he visto eso me he quedado un poco decepcionado porque al principio parecía Honda y al final no ha sido tanto. Y ha habido esa queja, tío, de Zarco, ¿no? Que este motor, claro, es un poco esa guerra, ¿no? De los boxes, ¿no? Que este motor, claro, hace que reflote Mir. Ahora se me acaba a mí el chollo del liderazgo de Honda. Él quería el otro motor, ¿sabes? Que era el que le iba bien a él, ¿sabes? Y Mir, pues bueno, yo escuché MotoGP diciendo, pues bueno, que él ha mejorado y que no se queje porque él ha mejorado también, ¿sabes? O sea, ha mejorado un poco, yo más, pues bueno, ¿qué más quiere, no? Pues quiere, pues, mandar en Honda, básicamente, ¿sabes? Sí, de hecho Zarco es un piloto más amoldable, yo creo. O sea, yo creo que Zarco le va a costar menos adaptarse a esta nueva configuración de motor de lo que le costó a Mir a la otra, que directamente no se adaptó. Zarco, salvo el pinchazo famoso que tuvo en KTM y que yo creo que no fue solo deportivo, es un piloto más moldeable, más adaptable a todo. Y de hecho, bueno, hoy ha terminado por delante de Mir con el mejor tiempo de Honda en estos test de Sepang ha sido de Zarco, no ha sido de Mir. O sea que Mir le ha hecho el tiempo creo que a última hora, ¿no? A última hora, sí. A última hora, sí. Hay un par de tresimitas ahí, ¿sabes? O no sé cuántas. Sí. Sí. Por cierto, por curiosidad, ¿qué tal habéis visto a Chantra? Bueno, al final... No lo hemos visto. Bueno, no, es que yo no lo he visto tan mal. Es que, claro, como había tanta gente... Yo pensaba, empezó el primer día de test, no sé, a 2 segundos y pico. Bueno, está detrás, está el último y está claro que tiene menos, pero me lo esperaba todavía más atrás, que eso es lo peor todavía, que nos lo más esperamos todavía ¿no? Más descolgado, ¿no? Sí, todavía. Sí, o sea, no ha estado tan fuera de... Creo que al final ha hecho un 48 bajo. Creo 59, que ha hecho. No, 59... 58 no. 58-1. Se ha quedado a una décima de Bastianini. Por eso te digo que no ha estado tan mal. Y claro, es que había gente... recuerdo cuando se anunció el fichaje y tal, diciendo que a ver si pasaba el 105%. Y digo, bueno... Pero si vienen probadores de Suzuki, de Japón, con 40 años y pasan el 105%, ¿cómo no lo va a pasar a este chico? Sí, pues a mí me ha sorprendido 1.8 creo que ha quedado, ¿no? A 1.8 de la pole. A 1.6. 1.6. Sí. Vale. Pero pues... es una buena mejora porque... Sí, o sea, dale. No, tuvo un día muy sangrante que quedó más de 3 segundos, que yo ahí pensé, uy, madre mía, cómo está esto. Pero luego es verdad que 1.6... O sea, a mí el dato que me sorprende es que está una décima de Bastianini, que habla muy mal de Bastianini.
pero muy bien, o sea, muy bien. Sí, sí. Se ha hinchado a dar vueltas, también te digo. Ha dado 200 y pico más el shakedown, Hoy ha sido el segundo que más, ha dado 69. Y Luca Marini, que bueno, pobre Luca, yo creo que ha hecho unos discursos, tío, como que intentando marcar territorio de que aquí yo sé que mando la evolución de la moto. Lo he visto muy hondero, un discurso muy de probador y no de piloto de carreras. Incluso los test, ha hecho pues unos test solo para el trabajo de la moto y no se ha preocupado de buscar su tiempo, dijéramos, ¿vale? Un piloto que, no sé, ha sido más realista, más en la línea, porque lo he visto después esto, no lo había escuchado antes de hacer el vídeo que he hecho. Y luego, cuando estaba mirando el móvil por la tarde, ya por ahí, he visto que ha dicho lo mismo, que no ha sido tanto como esperaban y que un poco decepcionado Marini con lo que ha pasado con Honda. Sí, es un poco el ogro, ¿no? De Honda, siempre el que pone la notita negativa, siempre es Marini, pero bueno, yo creo que en este caso lleva su parte de razón. Lo que pasa es que a lo mejor de cara a esa gestión del personal, que es un personal que viene muy machacado de muchos años duros, quizás está bien darle un caramelito de vez en cuando y decir, oye, sí, hemos mejorado, estamos progresando, todavía no estamos para ganar, pero estamos progresando. A mí me ha gustado más el discurso de Mir que el de Marini, porque el de Marini prácticamente ha sido decir que estamos como estábamos y no es así tampoco. Yeah. Bueno, él ha querido tirar un poco de realismo, ha dicho que sí, que han mejorado, pero que no es suficiente, que ahí se ha ido un poco en la línea de Mir. Es verdad que, a ver, Marini, claro, Marini no se ve octavo, como está Mir, se ve decimoquinto, igualmente. Es que, claro, eso es muy complicado. Pero a mí lo que me ha sorprendido es sobre todo el día de la presentación de Honda, no sé si os acordáis, que Marini estuvo como muy corporativista, yo lo llamaría directamente, muy comprando el discurso de Honda, de él diciendo, porque dijo un argumento que ya habían dicho el año pasado, de no, a mitad de temporada, a partir de ahí podemos ir mejorando y tal, y lo compró directamente, no se lo pensó. Sí, totalmente. Sí. Es el piloto insignia de Honda, de la casa, de defender a Honda y de marcar un poco la tendencia. A ver qué dice de Aleix estos... Porque Aleix sí que se ha hablado poco de Aleix y no sé, pensaba que Aleix sería más protagonista también, ¿sabes? Y ha hablado poco, ha hecho los test, se ha pirado con su bicicleta y no ha sido muy protagonista, cosa que me extraña. Es que sobre Honda hay que decir que la gestión del shakedown más los 3 días de test ha sido rara. O sea, lo de no llevar a los pilotos titulares al shakedown es que es muy raro, como mínimo raro. Mientras que Yamaha ha estado allí con 6 pilotos, con 4 titulares y 2 probadores, Honda estaba rodando con Chantra y con Aleix y Nakagami, que se iban turnando, ni siquiera estaban a la vez. O sea, se subía uno o se subía el otro, no iban a la vez. Y ahora en estos tests, mientras que Yamaha sí ha tenido en pista a Augusto o a Dovizioso, ellos no han tenido ningún probador en pista. Entonces no sé muy bien por qué, o sea, como que no están aprovechando sus concesiones y a mí eso sí me suena raro, incluso aunque no tengas nada que probar, a nivel de reputación me suena raro que tú tengas concesiones y no tengas a tus 4 pilotos en pista como tenía Yamaha. Bueno, es que luego los pilotos oficiales lo han agradecido, ¿no? Sí, es que, bueno, es que yo creo que Mir, ¿no? Creo que Marini no, ¿eh? Creo que Marini ha dicho que le hubiese gustado estar en el shakedown, ¿eh? Sí, bueno, aquí lo que ha pasado es que Honda tiene una lista de trabajo y tiene los neumáticos contados para todo el año. Tienen el calendario de hoy hasta final de temporada con las pruebas que van a hacer y no sé, quizá tienen un motor nuevo para Misano, me lo invento, ¿no? Y tienen los neumáticos repartidos y no les daba. Y entonces han preferido guardar neumáticos para el resto de temporada cuando Yamaha ha sido más intensa, ha hecho más neumáticos. Al final tienen test, pero tienen neumáticos y no han podido, bueno, se ve que han querido arriesgarse a quemar más neumáticos. Cosa que criticó Mir y luego ha dicho Mir que, o sea, al final han hecho un trabajo bueno, claro, que le ha salido bien a Mir, pues han hecho un buen trabajo y lo que han probado con el calendario que tenía Honda, pues al final ha salido bien. O sea que en principio esa es un poco la teoría. Esa explicación lo que significa es que ahora mismo no tenían nada que probar. O muy poco que probar, digamos. Porque si tú tienes cosas que probar hoy, no te esperas a Misano.
La frase exacta de Marini, cuando le preguntaron por ese tema en la presentación, fue que había hablado con Romano y que con 3 días era suficiente para él. Ya. Es que Es un eufemismo. Si tú tienes dos chasis que probar o 4, cambia mucho, claro. No te dan los neumáticos. O sea, yo creo que esto de las concesiones, a veces lo criticamos, se habla mucho, pero que no es fácil que te digan tantas concesiones y organizarte. Cada vez que pruebas un motor, un chasis o una aerodinámica, tienes que hacer primero el motor viejo, luego el motor nuevo. Vale, ahora funciona. Vale, ahora le meto un chasis. Ahora le meto la aerodinámica. Ahora vuelvo para atrás. Y cada vez que haces eso, es un neumático, ¿sabes? Entonces, claro, hacerlo bien, ¿sabes? Es un poco lo que se quejan los pilotos de test, ¿no? Los que van ahí a Pedrosa y estos, ¿no? Que hacen con neumáticos reutilizados. Y a veces dicen, joder, vamos a los test y no podemos probar bien porque nos traen neumáticos que han sobrado del Gran Premio y están recalentados y no son iguales, ¿sabes? O sea que debe ser complicado también organizarse con las concesiones. De hecho, Marini ha dicho que lo han medido a 60 vueltas al día, que ese era como el tope. 60 vueltas al día. Bueno, pues... Y lo que ha dicho para acabar con Honda, ha acabado diciendo que ya tampoco tienen nada más que probar, o sea, que ya no tenían nada más que probar, así que para ellos pues ya estaría, digamos que han acabado los test justo donde querían con todo probado. Claro, pues la ha calculado bien entonces, porque tenían las piezas y el tiempo, los neumáticos. Entonces lo que dice Roberto, ¿no? Que igual no tenían nada más que probar. Claro, si tienes poco que probar es fácil calcularlo bien. Sí, sé que te adaptas al tiempo o a lo que tienes que probar, ¿no? O sea, tengo tres días, pues traigo 8 chasis o traigo 2 chasis, ¿no? O tengo tantos neumáticos. Debe ser como comenzarse un poco complicado, ¿sabes? De todas formas, recordemos que Honda y Yamaha son las dos marcas que tienen más neumáticos. Quiero decir que... Por ejemplo, claro, con tantas motos, tío. Pues, con 4 motos, más los probadores, más no sé qué. Claro, es que además, ¿cuántas motos había de Yamaha? ¿Eran 8, 10, 6. 12? No, bueno, sí, vale. Sí. 6 por 2. Ya que decías pilotos, sí. No, 6 pilotos, pues 2 motos, claro, tienes que calzar a las 2, ¿sabes? O sea que tela. Bueno, pues vamos con el tema que más levanta mis pasiones, porque ha sido, bueno, madre mía, ha sido como una fantasía el tema de Pecco y de Marc Márquez de estos test. Primera reflexión os pido ya rápido a los tres. Primera reflexión titular, como queréis llamar, o la sensación que os ha dejado esto. La mía ya la sabéis, la he hecho un vídeo anterior. Ya he visto yo los mensajes que han puesto por todos lados, como que nos quieren inculcar que todo es fantástico, todo es maravilloso, pero yo ahí he visto otras cosas. Pero la amenaza de ese Alex Márquez con la GP24 a los oficiales que de momento no han podido superar. Esa es la realidad. Roberto, Sergio, Rubén. Bueno, a mí hemos dado una pincelada al principio del directo. A mí me parece que la preocupación de Ducati no debe ser las GP24 ahora mismo. Quiero decir, incluso aunque te quedes con la GP25 y acabes siendo mucho peor, yo creo que por pilotos, tus pilotos compensan. O sea, compensan a los que tienen la GP24. Yo creo que lo que deben tener en la cabeza, y yo estoy seguro de que tienen en la cabeza en Ducati, es Yamaha. Es evaluar a Yamaha, porque es que el equipo voy a volver a lo que dije antes de Superbike. El equipo de MotoGP de Ducati y el de MotoGP de Superbike es el mismo. O sea, no es el mismo, pero quien lo dirige, quien está en la cima de todo es Gigi Dall'Igna y en fin, viene a ser lo mismo. O sea, no son independientes. Y ellos saben lo que le pasó el año pasado a Ducati en Superbikes. Y lo que le pasó fue que una marca estaba muy cerca en la pretemporada y tenía concesiones y poco a poco se fue escapando y se escapó y les ganó todas las carreras al final. O sea, Toprak porque se lesionó. Si no se lesionó hubiese ganado todas las carreras del final del tirón. Entonces, yo creo que el riesgo que deben estar evaluando ahora en Ducati, no creo que sea ni las GP24, que al final es ganar tú, ni las KTM, ni las Aprilia, ni las Honda, mucho menos. Yo creo que el riesgo que deben estar evaluando es Yamaha. Claro, es
decir, vale, ahora estamos delante de Yamaha, eso seguro. Y el primer tercio de la temporada vamos a estar delante de Yamaha, seguro. Pero cuidado, que esto que sellemos ahora aquí es para todo el año y el siguiente. En el tema de motor, en el tema de aero no, en el tema de motores para este año y el siguiente. Entonces, deben de estar midiendo muy bien riesgos y yo percibo que dentro de Ducati, respecto a sus dos pilotos, hay dos corrientes. La corriente de no asumamos riesgo, lo que tenemos funciona, y la corriente de lo que tenemos funciona, pero va a funcionar dentro de 6 meses, o dentro de 6 meses nos vamos a arrepentir de haberlo descartado. Entonces, está bastante más interesante el tema. Lo que pasa es que ellos aparentan cordialidad y hacen bien en aparentar cordialidad, porque si hacen un circo de este debate interno, pues el debate puede acabar muy mal. O sea, ¿tú crees que es postureo, Roberto, lo de Pecco y Márquez, o crees que, o sea, la imagen de Ducati de ir los dos a una y todo esto, en la evolución? No diría postureo, simplemente diría que están teniendo un debate cordial. O sea, yo no creo que se estén matando dentro del box, ni mucho menos. Claro, creo que están teniendo un debate educado y cordial. Yo creo que Pecco es una persona educada y cordial, y Márquez es una persona que por lo menos ahora también le conviene serlo. Luego ya sabemos que él es un caníbal y él es un tío que le gusta marcar territorio, pero ahora mismo le conviene ser educado, ser cordial y entender un poco lo que está pasando a su alrededor. Entonces yo no creo que estén teniendo tensión, confrontamiento, mejor dicho. Creo que no están teniendo confrontamiento, pero sí tienen una decisión complicada de tomar y de la que se pueden arrepentir, porque yo tengo la sensación de que no saben si seguir con la GP25. Creo que el motor lo tienen claro, que sí, que el motor nuevo vale, pero no tienen claro todo lo demás, GP25 o GP24. Aquí es un poco lo que hablábamos antes del techo de las motos y del cambio de reglamento de cara. Hemos visto este año, hemos visto en estos test también lo buena que era la GP24. Ahora llegamos porque el año pasado, desde las primeras carreras, se vio que era superior a la del anterior, pero podemos llegar a las primeras carreras y finalmente se decantan por la 25, con que puede ser que no sea mejor que la 24, pero y ya se irá viendo. Pero claro, es un poco lo que ha comentado Roberto. Este año pueden tener más amenazas externas, y se puede llamar Yamaha, que la que han podido vivir otros años. Va a ser un duro debate ver finalmente por qué se decantan. Siempre han dicho que en realidad la GP25 puede tener más desarrollo, que no habían puesto todo porque no iba a ser necesario. Pues es que igual al final sí que va a ser necesario todo esto, porque tenemos a Yamaha con concesiones que puede acercarse. A ver, yo creo que de Ducati tiene buenas noticias y noticias que no son malas, porque Ducati vive instaurada en el éxito, pero que no se esperaban, efectivamente. Hay una grandísima noticia, que es que la GP24 es un tiro absoluto, que ya lo han confirmado todos los pilotos satélites, Morbidelli, Alex Márquez, el propio Aldeguer. Ahí están dándose cuenta de la base que hay ahí, que Pecco Bagnaia en los 3 días de test lo ha dicho, la base del motor 2024 es muy buena, y se han encontrado con que sí, el motor de la GP20, pues sobre todo el motor de la GP25 se puede desarrollar, pero hay sobre todo ahí un camino por recorrer que no saben del todo, yo creo, si les puede merecer la pena o no. Es decir, hay un margen de mejora, pero que puede llevar un tiempo que no sé si ellos les interesa asumir. Y yo creo que ahora mismo estamos en un punto, por lo que han dicho, por lo que se ha dicho desde Sepang, que ahora mismo ellos están convencidos con aerodinámica y chasis de la GP25, de la nueva moto, pero que el motor tiene pinta de que va a ser más GP24 que GP25. El propio Tardozzi lo ha dicho hoy, que es una posibilidad real. Y cuando te dicen eso es que yo creo que es más que una posibilidad, o sea, es lo probable, que es correr un motor GP24, no, pero con actualizaciones. En ese batiburrillo de cosas, yo creo que Bagnaia, al tener más experiencia con la Ducati, ha asumido más ese rol de vamos a decidir bien qué vamos a tener, con aquel recuerdo del 22, ¿no?, en el que ya tuvo que descartar un motor nuevo y quedarse con un antiguo,
y ver por dónde van los tiros. Y mientras tanto, Márquez pues ha ido poquito a poquito y ha sorprendido hoy. Yo, para mí, el resumen del día es Caperucita que viene el lobo. Caperucita que ha hecho el segundo mejor simulacro de sprint, y ahí tienes un riesgo ya curioso de Márquez avisando de lo que puede hacer. Y para mí la señal de que Pecco está más centrado en este desarrollo es que sí, hay mucho marketing, ¿no?, de la relación entre Bagnaia y Marc, de cómo va a ser, y desde Ducati, pues a Ducati le interesa vender que la relación es muy buena, pero yo jamás había escuchado a Pecco Bagnaia tan atento de un compañero. Porque es que cada día hemos visto una foto o un vídeo de Bagnaia escuchando allí a Marc, y no al revés, de Bagnaia sobre todo escuchando a Marc. No sé, yo creo que Ducati está en esta situación ahora mismo, y efectivamente yo, para mí, no se esperaban que Yamaha estuviera tan cerca, y eso les puede llevar pues veremos si asumir o no asumir el riesgo. De momento parece que es más la vía de no asumirlo. Es que ¿cuál es el riesgo? Porque es que las dos opciones son arriesgadas. Porque la opción de quedarte como estás, pues bueno, sí, ahora mismo estás por delante y ya conoces la moto, pero o sea, la evolución es constante en MotoGP y te puedes quedar muy estancado. Y hacer el cambio, a lo mejor te cambias a una moto que va peor y que no eres capaz de evolucionarla. Entonces, es una decisión que tienen que meditar. Y lo que más gracia me hace a mí es que no veo a Pecco y a Márquez enfrentados en que uno prefiere una cosa y el otro otra. Los veo más bien enfrentados en que uno prefiere pensarlo y el otro no. Sí, Me da la sensación de que hay uno de los dos, que es Márquez, que él lo que está diciendo es: ponme lo que quieras. O sea, sus declaraciones. Exactamente. Creo que está intentando transmitir el mensaje de: elige tú con qué espada quieres que te mate. Ese es un poco el mensaje totalmente. de Marc Márquez. Es que al final además, pensar que decide Gigi. O sea, Márquez y Pecco dirán lo que quieran, Sí. pero el que decide es Gigi. O sea, Marc dirá la suya y Pecco dirá la suya. Pero el que decide es Gigi. Pero tú Gigi no has visto un poco pasota a Marc. Un poco de, bueno, no, yo no sé con qué visto, estoy. No, yo he visto a Marc diciendo: no toquéis nada y dame la 24, que ya va bien y no quiero líos. No me hace falta más moto. Y he visto a Pecco intentando crecer con la 25. Esa es mi lectura. Y un Marc intentando demostrarle, con la actitud que ha tenido a Gigi, que no hace falta ir a más, porque el viernes ya quería estar arriba, hoy ha querido estar arriba. Entonces es un poco decir: oye, no hagáis inventos, y lo que funciona, aquí lo demuestro, aquí está el tiempo, o sea, que parad ya y me quedo con esto. Eso es la lectura que yo he hecho. Un Marc intentando, pues, ganarse a Gigi, a Ducati en este aspecto, mientras Pecco ha sido más probador, más técnico, más intentar crecer, a mejorar lo que tenían, que es, según ha dicho Pecco, es muy bueno, obviamente. Y también ha dicho que el motor, nunca había nacido un motor, porque siempre los motores cuesta acabarlos, pero que este motor aún no es mejor, el comportamiento de la moto por el motor, pero que es muy buena base para, o sea, que ha nacido muy bien el motor, ha dicho Pecco. Y luego ha dicho además que si el motor funciona en Tailandia, será ese, ha dicho Pecco. Eso lo ha dicho Pecco al final. Que Gigi, que sí que he escuchado a Tardocchi en Motorsport, que lo ha escrito Germán, ¿no?, decir eso. Pero yo, sinceramente, ante la duda, creo que Gigi decir: me quedo con un motor viejo, hostia, ¿sabes? Es como un fracaso, ¿sabes? Para un técnico, también. No sé. He escrito yo la noticia esa, y justo decía Bagnaia, Pecco, unas declaraciones, pues le han preguntado si le asustaba volver a un escenario como el de 2022, de tener que decirle a Gigi: no, nos quedamos con el otro y tal, por el run ese de que igual falla. Y dice: no, la verdad es que no me asusta, y Gigi confía mucho en los pilotos y sabemos que no se equivoca y tal, y no sé qué. Ha dicho eso. Yo creo que fíjate, a mí la sensación que me da es que están esperando, porque claro, no nos han dicho tampoco con qué tiempo, o sea, con qué moto ha hecho cada uno el tiempo. Eso, o sea, es la clave del asunto. Teóricamente, Pecco ha hecho simulacro con chasis 25 y con la Aero 25, y Márquez la ha hecho con Aero 24, y ha dicho que lo demás no te lo digo porque no se ve, y tal. Pero por lo que han dicho Pecco y Marc, es que han hecho con dos cosas, con dos extremos, dijéramos, para ver un poco, ¿no? Entonces, no es difícil pensar
que han hecho pues un test, dice, oye, mira, Peco, que tú estás yendo rápido porque ha hecho el tiempo muy rápido con la 25, ha hecho ese 56.5, pues ha probado salir con eso, que le ha ido mal, ha tenido vibraciones en la rueda, le ha ido mal, o sea, porque Peco si hace 56.5, hace 57.5 seguro en una sprint, o sea, no un segundo, y no ha bajado casi el 58, ha tenido problemas en la sprint, tenía vibraciones en la rueda, y ha tenido que parar incluso, en la segunda ha hecho otro intento, ha tenido que parar, o sea que han tenido problemas en ese aspecto, vibraciones menos que las que tuvieron el año pasado, pero han salido vibraciones y han tenido que parar, mientras Marc, por lo que parece, ha ido con lo que funciona, o sea, con la moto que de eso, por lo que han dicho ellos, ¿vale? Peco ha dicho, he arriesgado más, he prescindido de mi tiempo para hacer el test, ha dicho literal, y se supone que ha sido un poco esa la historia, pero no se va a confirmar, no lo vamos a saber, pero por las declaraciones de ellos yo creo que son bastante... A mí... O sea, no, a mí me da la sensación de que, bueno, hay una cosa, o sea, la duda está clara porque ellos mismos decían que hoy se tenía que decidir y lo han pospuesto a Tailandia, o sea que eso ya te dice que claro no lo tienen, pero yo creo que también va a jugar un papel, y aquí si queréis introducimos, ¿no?, al resto, si la GP24 va también en Tailandia. O sea, si de repente vemos otra vez a Alex Márquez, Aldeguer, a todo este grupo de pilotos rodando adelante, a lo mejor la balanza general se puede inclinar un poco más, aunque no tengan nada que ver en la elección del motor, porque al final el equipo oficial va por un lado, pero no sé, a lo mejor ahí también puede ser una de las claves, no lo sé. Yo tengo otra cosa en la que he pensado bastante durante estos test, sobre todo hoy que ya ha quedado bastante claro que había cierta duda, y es, llegado al caso de que de verdad Márquez quisiese una moto y Peco quisiese otra, ¿se las podrían separar? La línea dijo que sí. No, motor no, ¿eh? Motor no, motor tiene que ser el mismo. Motor por reglamento es el mismo. Sí, es que perdón, motor por reglamento es el mismo. ¿Por qué? ¿En los equipos oficiales? Sí, sí. En los equipos oficiales, porque en el VR46 va a haber dos motores diferentes. Pero yo creo que creo que ese equipo de fábrica, yo creo que están obligados. No, porque ya pasó con... Ah, no, fue con el 22, ¿no? Sí. Claro, habría que mirarlo porque, por ejemplo, en el VR46 va a haber dos motores diferentes. Pero motores, cuando dijo eso Gigi se refería a dos tipos de acabados, los alerones y tal. Hemos hecho, que ya lo hemos hecho en el pasado, que se han referido pues a personalizarla más para uno que para otro. No hacer la base, porque al final tú no puedes trabajar con un motor diferente. El campeonato se basa en que ellos dos trabajen igual. Si tú tienes motores diferentes, al final rompes el equipo, no puede haber dos motores, ¿sabes? Porque no pueden probar neumáticos a la vez, no pueden hacer esa gestión de la carrera. El equipo oficial tiene una política de ir con el motor para que vayan siempre de la mano, si no es una locura. O sea, después ya son dos equipos independientes y es como poner un muro, ¿sabes? Después no valdría para nada lo de los datos de uno y de otro, ¿vale? Entonces, eso del motor, para que la gente entienda un poco, la gente dice, el motor no va bien, que no se piense que es un motor más agresivo, más difícil, no, es un motor más dócil, que entrega la potencia más suave, pero que el problema que están teniendo es que cuando tú frenas, la moto tiene menos freno motor, o sea, el freno motor ha perdido esa moto con esa dulcificación que le han hecho, o sea, no es un motor, es un motor que es más bueno teóricamente para un piloto más fino que para un piloto, o sea, es como si fuésemos al 23, el motor 23 tenía mucho agarre porque estaba configurado para una manera para que tuviese ese agarre. Entonces, por eso no podían solucionarlo en el 23 porque era ese motor el problema que tenía la GP23 y se solucionó con aquel volante de inercias que al final lo quitaron para intentar dulcificar ese motor, ¿no? O sea, la base de este motor es un poco que si se lleva adelante es más bueno para bañar, ya dijéramos, porque tiene un estilo más suave, ¿me entiendes? De paso por curva. Y a Márquez, todo lo que sea ir para atrás, es como si ahora dijeras, metemos el 23, Márquez lo firmaría, ¿sabes? Porque, joder, a mí ese motor, a mí me va, ¿sabes? O sea, a mí me da igual, es que frene más o frene menos, ya la frenaré yo, ¿vale? Y un poco que Peco se quejaba de ese freno motor, mientras Márquez, pues bueno, decía que la moto iba bien, o sea, Márquez no se ha quejado tanto de ese motor, ¿sabes? Se ha quejado que no hay que arriesgarse para estropear lo que ya tenemos, ¿no? Que es lo que tenemos ahora, que es el 24, ¿no? O sea que en principio será eso, un motor para todos, porque si no será pues una locura, ¿no? Bueno, será la primera vez que se hace en Ducati, incluso se hace en otras marcas, porque si no es muy difícil para los ingenieros. Lo que decía Peco sobre el motor nuevo es que sobre todo el tema de frenadas es lo que a él le perturba,
que le prefiere muchísimo la frenada del motor de la moto 2024 y que que es muy brusco y que cree que es eso, que tiene un margen de mejora, pero que no terminan de saber cuánto les va a durar y tal. Yo lo que sí creo que en este punto, o sea, 7 de febrero de 2025, con 2 días de pretemporada por delante, creo que lo que es la GP25 completa no la vamos a ver ya. O sea, será un popurrí de cosas, pero la moto full GP25 me parece que no la vamos a ver, ¿eh? Pues sensación, no información, ¿eh? Pero sensación mía. Sí, pero si fijáis, el mensaje de Pecco, el motor, vale, pero tiene potencial. Era era el vaso medio lleno, ¿vale? El chasis tiene potencial, en unas áreas mejor, en otra peor, pero tiene potencial. La dinámica, lo mismo. En cambio, el discurso de Marc era, bueno, hay que asegurarse, me siento cómodo con la moto desde el primer día. O sea, han sido realmente dos versiones muy diferentes cuando después tú te ibas a Dazón y te ibas al Instagram o al YouTube, al Twitter de Ducati, y fotos juntos y tal. Si lo que tú decías, ¿no? Pecco siempre se ha interesado más en esto. Es una cosa que siempre hace Pecco. Yo creo que siempre tira mucho de los compañeros. Siempre lo ha hecho con Miller y con Bastianini. Pero sí que es cierto que esto de que el discurso, que coincidimos en todo y tal, coincidís a la sensación que pueda dar la moto. Pero el discurso, para mí ha sido clarísimo. Pecco para aquí y Marc para allí. Yo lo he visto así. Sí, totalmente. Está siendo muy así y va a ser interesante el test de Buriram, porque tengamos en cuenta que lo que hemos dicho ya en varias ocasiones, que solamente hemos rodado en un circuito. Solamente hemos rodado en este circuito de Sepang, con sus características, con sus peculiaridades, y la prueba de Tailandia va a ser definitiva, va a ser clave. Ya es una señal, y es una señal muy importante, que no hayan tomado la decisión aquí. O sea, si lo ha dicho antes Rubén, si no han tomado la decisión aquí, eso significa que se lo están pensando de verdad. ¿Sabes qué sería ya sé que nos ponemos en plan malvado, que puede pasar? Que lloviese en Tailandia, en los test. O sea, Puede pasar, ¿eh? pero- Ahí ya motor 24 a tope, ¿eh? Pero una pregunta, si en el discurso de Marc, ¿creéis que esto ya estaría solucionado? O sea, imagínate que quita la ecuación a Marc este fin de semana. ¿Creéis que estaríamos ante este debate y ya estaría ese motor elegido porque ha hecho Pecco 56, 5 a 007, 7 milésimas, en una vuelta que solo ha hecho un neumático? Creo que Alex ha hecho dos neumáticos, y encima le ha salido mal la vuelta, que ha dicho que se ha dejado allí algo. O sea, que vamos, que el tiempo sale con esa moto. O sea, que yo creo que un poco ha sido esa decisión alimentada por las palabras de Marc también, por las sensaciones de Marc. ¿No Sí, creéis porque eso? ahora porque ahora hay otro peso en el equipo. Cuando Pecco Bagnaia es bicampeón del mundo y tiene al lado a Miller o a Bastianini, pues no hay un contrapeso real. O sea, la palabra de Pecco, por prestigio, por aplomo dentro de la estructura, pesa más. Y ahora la palabra de Marc Márquez también pesa más. También pesa más, quiero decir, pesa igual que la de Pecco. Se pueden llegar a contrarrestar. Mi sensación, y lo he dicho al principio, ahora lo voy a intentar explicar, es que Márquez no está particularmente enamorado de la 24. No es que esté encaprichado en que él quiere la 24, sino que él está intentando instalar un relato de que a él le vale cualquier cosa, de que él le vale con lo que sea. Porque si tú te fijas en las declaraciones que hizo después del primer día, le preguntaron sobre qué llevaba y dijo, yo no sé, si no me he enterado si llevaba un chasis o llevaba un aero. Lo dijo más o menos así. No sé si llevaba este chasis, llevaba otro. O sea, todas las declaraciones van en la línea de, a mí me da igual, a mí dame lo que sea y yo con esto voy. Entonces, tengo la 24, pues ya está, no hagas cambio, voy con la 24. Pero creo que va más en la línea de decir, a mí me vale todo, que no en la línea de que de verdad crea que es mejor la 24. De hecho, el primer día nos enteramos casi que había hecho el tiempo Márquez con la 24 porque lo dijo Bagnaia y no el propio, Márquez. Sí. Yeah. Yo creo que, fíjate, es completamente cierto que él está intentando asumir ese tipo de discurso que por otra parte se ha dicho siempre de él, de bueno, Márquez va con lo que le pongas y tampoco hay que hacerse muchas virguerías aquí. Pero yo sí que creo que aunque él no estuviera, creo que Pecco tendría
bueno, existiría esta duda, ¿no? Sobre el motor. Es verdad que evidentemente cuando tienes enfrente un 8 veces campeón del mundo, con todo lo que eso significa, pues siempre le das más vueltas a las cosas, pero yo veo a Pecco en una línea de un discurso más ducatista, que es lo que nos decía antes, de lo que ha venido desde el tema de la presentación con Gio Dall'Igna, porque fíjate, tengo las declaraciones aquí delante, ha dicho: el motor de la GP24 tiene una base fantástica, mientras que el de 2025 nació ayer, por lo que puede tener más margen de mejora. Tenemos que ver cuánto estamos dispuestos a arriesgar, porque si este margen no está ahí, puede ser una limitación. O sea, es replicar lo que dijo Dall'Igna en la presentación, lo ha dicho él hoy. Entonces yo creo que esas dudas también existirían porque, pues eso, viene todo dado por la situación, por dónde está Yamaha, porque Ducati pues no quiere arriesgar más de la cuenta. Pero bueno, están esas tantas cosas que tenían por probar, que decía Ducati, ¿no? Que decía el propio Gigi, que solo sacarían si se vieran amenazados, pues a lo mejor Tailandia es un buen banco de pruebas en ese sentido. A lo mejor vemos cosas que tienen guardadas en el zurrón. Yo eso que comentáis de Márquez, de que le da igual todo, yo creo que Márquez lo que no quiere es tener una moto inferior a la 24, porque con una moto inferior Sí. a la 24, a la 23, vio que no puedes ganar esa MotoGP, tienes que tener la habilidad, pero tienes que tener la moto. Y dice, hostia, a ver si vamos a cagarla y nos va a ganar los de las 24. Yo creo que no quiere ir a la 25 porque no quiere correr el riesgo y él cree que con esa moto pues quizá ya puede ganar el campeonato. No sé Pero si va ese más por ahí. Pero Yo siguiendo esa línea, él podría decir, pues ponme lo mismo que Pecco. Por eso que si le da igual, le gana con todo, no gana con todo. Con la 23 no ganó. O sea que, claro, con la pero 20... en este caso, Lluís, ¿crees que ganaría a Les Márquez? Por ejemplo, ¿les ganaría todo el año a Marc y a Pecco? Sí. Si Ducati hace un desastre, no porque sea las Márquez, pero un desastre una moto... no va. Claro, No, un desastre no. Sí, claro, por la 22 fue un desastre. Al final la arreglaron, pero perdió el mundial, el 22 contra el 22, sí, el 21, ¿no? 21. 22 la ganó al final, ¿no? Pero Perdió lo ganó. Sí. los 90 puntos, ¿no? Los 90 puntos. Claro, En los es que remontó. Ponte en este contexto con la GP24. Es que, claro, depende de tu rival. O sea, el tema es que antiguamente la moto actual con la moto que le precedía había un margen de error. Pero es que ahora ese margen con Alex Márquez y con el GP24 es que lo tienes el cogote. O sea, que era el error de la GP25 ha disminuido mucho. O sea, no, ese riesgo es más grande este año. O sea, claro, pero ¿tú crees que la GP25 puede ser peor que la GP23? Es que yo eso no lo veo. Yo no veo ese escenario. Yo tampoco, imposible. Y lo digo porque Marc Márquez el año pasado con la GP23 perdió contra Martín y Pecco, pero a Morbidelli le ganó. Morbidelli lleva una 24. Hablamos entre los top, sí. Bueno, pero ¿tú ves mucha diferencia entre Morbidelli, Alex Márquez y Aldeguer? Sí, pero a ver, la GP24 está a un nivel ahora muy alto, ¿sabes? Sí, y claro, es que el nivel va subiendo y claro, al final llega un momento que dices, bueno, ¿cómo mejoro, no? Claro, es que haces el efecto rebote, ¿no? Te chocas y ¡pum! Y te vas para atrás y la puedes liar, ¿eh? Claro, no sé, yo creo que la GP25 acabará siendo mejor, pero ¿cuándo? ¿Sabes? Será tarde ya, ¿me entiendes? Un poco eso. Yo creo que esa es una posibilidad que yo creo que se plantean, pero desde el punto de vista de que ellos cogen directamente por lo que nos llega de ese pan, ¿no? Chasis aerodinámica 2025, ahí te das cuenta de que hay retales en el tema del motor, que yo creo que, es que fíjate lo que son las cosas, yo creo que Ducati, si tuviera 9 días de pretemporada en vez de 5 o 8, este problema no lo tendría. Podrían confirmar, reconfirmar. Lo que pasa es que, claro, vas a congelar el motor en 2 días. 2 días tienes, no tienes más. Sí. A mí me da la sensación de que Márquez... O sea, estoy de acuerdo en lo que has dicho y de hecho lo había pensado, que probablemente Márquez, por lo que ocurrió el año pasado, tenga miedo de quedarse con una moto 25 que sea peor que la 24, pero sinceramente creo que no tiene peligro porque... Creo que si la 25 fuese complicada como la 23, creo que él le ganaría. Creo que él le ganaría a Pecco y a Di Gia, seguro. O sea, Marc con una moto complicada le gana a Pecco y a Di Gia. Y creo que los pilotos que tiene la GP24 no son nivel tan alto como para ganarle a Marc. O sea, yo creo que Marc tendría más ventaja si la GP25 fuese peor, o sea, fuese más difícil, digamos, como era la 23. Ya, más difícil, sí. Es que la 23 la gente aún dice que era mala y no era mala. El tema de la 23 era la configuración de motor,
que tenía mucho agarre, pero la moto no era mala. Claro, estamos hablando de hacer una moto no difícil. Yo creo que si la 25 hubiese sido potente, si ese motor hubiese sido más potente o más agresivo, Marc diría, dame este. Pero si no ha cogido ese motor, es que a ver, tío, es Marc Márquez, no me jodas. Ese motor, si le hubiese gustado más, dicho, este ya me va bien, ¿sabes? Hubiese sido clarísimo en ese aspecto. Algo ha visto ahí que no le cuadra para decir, tener ese discurso más conservador, ¿sabes? También os digo que yo creo que, claro, oye, a ver, lo que nos deja el test de Sepang es que la GP24 es una moto buenísima, porque al final no es casualidad, pues eso, ver a los Gresini, ver a Morbidelli ahí, pero también es verdad que hoy, por ejemplo, Alex Márquez en uno de los circuitos predilectos ha estado delante, ¿no? En ritmo de carrera y una vuelta, pero que Márquez ha quedado a nada. Quiero decir, yo creo que si hoy, en vez de en Sepang hubiera sido en Tailandia la primera clasificación del año y mañana fuera la primera carrera, creo que Márquez y Bagnaia estaban primero y segundo. No sé el orden, pero estaban primero y segundo. No sé, la vuelta rápida de Pecco y de Alex son muy rápidas, ¿eh? Márquez está a medio segundo, se ha quedado, ¿eh? Se ha quedado 0. A medio segundo pero, se ha quedado, ¿no? Sí, pero fíjate, pero el propio Alex Márquez decía hoy, sí, estamos contentísimos en Sepang, pero vamos a ver Tailandia, porque creo que ha llegado a decir que si por él fuera, pues que corrieran 2 veces en Sepang, ¿no? Esos circuitos predilectos. Sí, de hecho también es así. Yo tengo la sensación de que al final, vamos a salir de dudas muy pronto, porque ya es la semana que viene, yo creo que al final va a ir todo el paquete 25 para adelante. Creo que vamos a ir a Tailandia y me da la sensación de que en Tailandia, se va a ver que la GP24 no es tanto como ha parecido aquí. Creo que aquí ha habido factores que han hecho brillar esa moto. Y creo que en Tailandia van a salir de dudas y creo que va a ir el paquete 25 entero hacia adelante, pero lo veremos. Lo veremos dentro de una semana, no vamos a esperar mucho. Bueno, es 2 contra 1, ¿eh? Gigi y Pecco contra Márquez, ¿eh? O sea, 2 que quieren ir adelante y uno que parece que no. O sea, a ver quién se impone, tío. Pues fíjate, yo creo que mi apuesta es que vamos a ver una GP24 75. O sea, yo creo que ese motor va a ser el 24, pero que lo van a actualizar hasta cierto punto, pues a lo mejor hasta el punto de que digan que la 24 no se me suba a las barbas. O sea, el problema es el motor. El chasis y el carenado tienen tiempo durante el año para ponerlos. Sí, lo pueden decidir más adelante, ¿no? Y es que directamente lo que llega desde allí es que están convencidos con eso. Ya. Y el motor es para 2 años. Yo lo recuerdo porque... Ese es el problema. Pues si fuera por un año solo... Bueno, pero pues, un año estaremos igual, porque tampoco tiene un año para la basura, ¿eh? O sea, son 2, además, pero que si fuese uno estaríamos con el mismo debate también, o sea, que sería, ¿sabes? Pues, ¿quién se deja perder un mundial, no? Con lo que cuesta. Claro, Marc está en una situación ha pasado muchas cosas, ahora que tiene algo que funciona, hostia, ahora no me lo cambies, tío, ¿sabes? No quiero pasar ese riesgo, tío, con todo lo que llevo, ¿sabes? Llego a Ducati, también es curioso, es una fantasía, y ahora... También es curioso porque él la GP24 no la conoce, o sea, la está conociendo ahora. Quiero decir que no es que diga que es su moto de mucho tiempo. Está acabada y funciona. Sí. Es una cosa asentada. Le guste más o le guste menos, es una cosa que funciona. La GP25 no tenemos todavía ese paquete, esto funciona, ¿vale? Entonces, claro, él dice, ¿esto funciona? Pues ya está, para adelante, ¿sabes? O sea, no quiere desarrollar una moto. No quiere desarrollar una moto. Bueno, y esa es otra, ¿eh? A mí, yo he flipado un montón con Márquez trabajando para Ducati. En mi vida lo había visto así. Os ha demostrado una cosa, no sé si compartís esto, que Ducati realmente es la que manda ahí, pero los pilotos han seguido el protocolo. O sea, Márquez con Santi Hernández hacía lo que querían en la moto, básicamente, ¿no? Dominaban Honda, o sea, ponía firmes a la gente de Honda. Pero aquí le han hecho tú esto, le han puesto la agenda y el tío ha tenido que currar allí, que estaba como cansado, he dicho, déjame hacer una puta vuelta ya, porque estaba ya cansado de correr, solo de entrenar para probar la moto, ¿sabes? Ha sido de probador, cosa que no había hecho en Honda esto, yo no recuerdo, así como ha hecho en Ducati, tío. Quizás le podían haber dado un poco más de margen, pero tengamos en cuenta que el primer día se cae Di Gianantonio, que lleva una GP25 y te quedas sin un piloto para probar esa moto. O sea, te quedas con una opinión menos que, bueno, ahora supongo que hablaremos de qué os parece la gracia de Di Gianantonio. La caída. Sí, porque Di Gianantonio tenía el chasis 25 ya por defecto de entrada. O sea, él no iba a probar el chasis 25. Él partía chasis 25, motor 25 y él era el que iba a ir compartiendo datos con los demás para luego, ¿sabes? Y ha sido un poco la... Sí, su caso... Era como el famoso año que al final Pecco se quedó con el motor viejo y Miller también, pero Pramac
con Martín y Zarco ya tenían asignado el motor nuevo y la moto nueva y ellos se la quedaron. Y aquí es igual, o sea, Di Gianantonio sí o sí va a llevar la GP25 porque la tiene asignada. Es un equipo satélite al que tú le asignas esa moto y ellos se la van a quedar sí o sí, haga lo que haga el equipo oficial de Ducati. Sí, pero el tema del 22 es muy diferente a este en el sentido de que ahora estaba buscando noticias antiguas y, bueno, los mensajes eran muy críticos de los pilotos. No era como este que hay dudas de que sea mejor que el 24. Aquellos que no funcionaba. Sí, Y no, Miller estaba mucho más claro, era un sí. drama. Sí, sí, o sea que, claro, ahí Pecco tiró... Pero Martín se lo quedó, ¿eh? Martín se lo quedó. Bueno, se lo quedó, no, se lo impusieron. Se lo endiñaron. Eso quiero decir, eso es lo que quiero decir, sí, se lo endiñaron. Exacto, sí. exacto. Por ahí Pecco, yo siempre digo que tuvo mérito por decir eso, pero claro, no es la misma situación de ahora, ¿sabes? La situación de ahora es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Aseguramos o no? Pero claro, aquí se ha demostrado un poco, yo siempre lo decía, lo del cajón de Ducati, ¿no? El cajón y tal, sí, el cajón está muy guay, pero... que funcione, ¿sabes? O sea, se ha demostrado que el cajón, ha abierto el cajón porque han traído todo, motor, todo, o sea, ha hecho una moto prácticamente todo nuevo, motor, chasis y aerodinámica, y estamos ahora debatiendo si eso va a ser, bueno, están ellos debatiendo si eso va para adelante o no, o sea, que ese famoso cajón que tanto se presumía, que sí, que hay cajón, todo el mundo tiene piezas, pero falta que sean efectivas, y ahora pues estamos con el debate de si son efectivas o no. Sí. Es un debate muy interesante. Lo que pasa es que Ducati al final tiene una red de seguridad muy grande. Porque quieras que no. Claro, es que. ¿Le dais credibilidad a esas declaraciones que ha insinuado y ha dicho alguna vez Daliña esta pretemporada de que tienen más cosas y si hace falta las sacarán? Sí. Porque a mí eso me suena muy. A mí eso me suena muy raro, ¿eh? Yo sí, pero ¿sabes por qué? Porque. O sea, eso se escuchaba incluso antes de que se desarrollara la GP25, antes de que se presentara en Barcelona, ya se hablaba de cuidado con lo que tiene Ducati por los mentideros, ¿sabes? De cuidado con lo que tiene Ducati y tal, no sé, a mí sí que me cuadra. Lo que, claro, la prueba para mí debería ser Tailandia, decir, sí, pues vamos, a ver, esto es lo que hay. No sé, a mí me parece un poco fantasmada, porque yo creo que si tú tienes algo, lo sacas y ya está. ¿Por qué te lo guardas? O sea, no. Es que de Ducati sí que he escuchado de Ducati que coger riesgos cuando toquen, cuando nos aprieten, coger riesgos. Eso es. Pero de decir que tenemos ahí una GP27 ahí que funciona, eso que se ha entendido desde, creo que lo dijo Fonsi Nieto, no sé quién lo dijo, eso me parece exagerarlo un poco, ¿sabes? Como, ¿sabes? Y bueno, a los hechos me remito, estamos el primer día que sacan algo y ya estamos así, o sea que, ¿sabes? Que lo que tendrás son cosas que no sabes exactamente si van a funcionar. Sí. Y que tú piensas que si funcionan te van a dar mucho, pero que como no sabes si van a funcionar, pues prefieres ser prudente. Pero de ahí a decir que tienes una moto hecha que va un segundo más rápido y no la sacas, no me lo creo. Hombre, si fueran cosas que saben perfectamente que van a funcionar, las pondrían seguro. Por eso. Y más viendo las dudas que están teniendo. Sí. No, es un tema de tomar riesgos. Él en la presentación dijo eso, que sí, que ellos pensaban que podían funcionar muy bien, pero que implicaban un riesgo que no querían tomar, salvo que fuera la obligación de la obligación. Ya, o sea, bueno, puesto lo que hay. Bueno, pues ahora están antes de ese debate, a ver qué van a hacer. Yo estoy ansioso por verlo, tío. A ver si va a ganar la prudencia o va a ganar el riesgo, tío. A ver lo decís vosotros, ¿no? Decía Rubén, lo de Alex Márquez, si va a seguir ahí machacando en Tailandia, que yo creo que al final la GP24 va a estar bien en todos los sitios, tiene los datos, o sea, en Tailandia teóricamente tiene que volver a hacer lo mismo. Si no, es que el piloto no da la talla, pero la moto tiene los datos, lo tienen todo, o sea que la moto no tiene, los neumáticos son los mismos, la pregunta es lo que dice Pecco, el interés, ¿no? Si realmente ese motor va a funcionar al final también en Tailandia, entonces ahí sí que lo podemos confirmar de que nos lo quedamos, pero vamos. ¿Os imagináis que Alex Márquez se marca un Bezzecchi en el año de Martín y Bagnaia y es el tercero en discordia? Puede ser, yo creo que puede empezar bien el año, ¿no? Sobre todo. Sí. Si evita esos errores tan tontos que ha tenido a veces en primeras vueltas y tal, es un año muy bueno porque además hay menos Ducatis en pista y yo creo que de los equipos satélites, teniendo en cuenta que Fabio Di Gianantonio está lesionado,
él es el puntero, ¿no? Entonces tiene un año para pillar muchos podios y Bueno, su primera victoria. Pero yo creo que Totalmente. más que eso... Tiene sobre todo este inicio de mundial que creo que tiene que aprovechar a tope. El año pasado no se terminó de adaptar nunca. Y ojo también con Aldeguer, que todo el mundo en el equipo habla fantasías de él, que se ha adaptado muy rápido, que ha ido todo muy bien. Y ojo, hoy en los tiempos de sprint también ha hecho, no sé si ha sido el quinto, ¿no? Algo, creo que ha sido el quinto, más rápido, Sí. y ojo con él. Y, por ejemplo, la duda de... Y si Aldeguer empieza a hacer buenos resultados, la cara que se le tiene que dar a alguno con un rookie que acaba de subir, por ejemplo, Acosta con la KTM, como no vaya muy bien y ve ahí a Aldeguer haciendo grandes resultados, tendrá que decir, madre mía, quiero cambiarme ya. Bueno, pero esa es su apuesta, ¿no? La apuesta de Acosta es que ganar con una Ducati es muy fácil, ¿no? O sea, eso es lo que, Sí. lo que se desliza, ¿no? Desde su entorno, que ganar con una Ducati es muy fácil y que es mejor ganar con una KTM. Bueno, Tiene, pues tiene es menos su mérito. apuesta. Bueno, Sí. de hecho, Más mérito de hecho tiene, pero igual te quedas sin ganar nunca, entonces. Claro. Oye, me interesa. El cementerio está lleno de variantes, ¿no? Sí. Me interesa qué opináis del tema de Digia, ¿eh? De lo de los caballitos y lesionarse haciendo un caballito y tal. Villan Antonio ha tenido mucha suerte de tener a Ucho de jefe. Que te pilla otro. Sí, Bueno. el equipo le ha disculpado totalmente, que no pasa nada, pero vamos, lesionarte de esta manera por un caballito cuando ya se había acabado los test. Porque son todos colegas ahí, ¿sabes? Sí, no, dice Ucho, no, es que yo he crecido así con los pilotos divirtiéndose y claro, los pilotos se tienen que divertir, pero joder. A ver, ¿no tenías otra forma? Es una lesión más seria, que las de... Al final Jorge se ha roto... Solo se ha operado de la mano, al final también se ha roto dedos del pie, pero no se los ha operado. Se ha operado solo la mano. Y lo de Raúl también es el dedo meñique de la mano izquierda, si no me equivoco. Son lesiones más leves, digamos. Pero esta de Digia, la clavícula, cuidado, que le va a lastrar un tiempo. El mismo brazo, ¿no? Creo que esta foto es del momento, ¿eh? Creo que esta foto es del momento, ¿eh? ¿Es del caballito? Se pierde seguro los test de Tailandia. Sí. Esto no está inscrito, no está inscrito. No. Ha salido de así la como lista, Jorge no y Raúl sí que están inscritos, Villan Antonio ni. Eso es. Bueno, de hecho lo confirmó Ucho ya el otro día. Dice, no va a estar en el test y pasa directamente al Gran Premio. Pero es que cuidado, que la gente que se acuerde que va a estar sin correr desde finales de octubre. Sí. Es que son 6 meses de parón por hacer la gracia. Pensad que el tiempo que hizo ayer, el martes, ¿no? Se cayó el martes, ¿no? Miércoles. El primer día. Miércoles. El tiempo que hizo fue con neumáticos usados, ha dicho, ¿vale? O sea, que el tío estaba como... Ese caballito fue un poco la demostración de que, ¡buah! Este año va a ir de puta madre, ¿sabes? Hizo el caballito porque hizo el tiempo y le salió con neumáticos viejos y luego, pues mira. Fue lo que provocó la lesión, ¿no? Que había preguntado a Roberto, ¿qué opináis? Yo, estas cosas se puede muy estricto, porque al final no está solo en pista, ¿vale? O sea, mola mucho hacer caballitos, pero yo con lo de Toprak siempre soy muy crítico, porque al final vimos el accidente aquel con Arbolino y... Aleix, Arbolino en el vial. Hemos visto morir no sé si os acordáis de Wakai murió en Jerez, creo que fue, saliendo de boxes, una persona pasó. A veces pasan cosas ahí en estas partes estos momentos en los que no hay tensión. Es como cuando vas con el coche un poco a la idea y vas concentrado y luego vas un poco despistado y te la pegas, ¿no? Con el coche, a veces estas cosas a mí creo que no deberían hacerse, o sea, que queda mal decirlo porque es como la moto, no la alta rueda, ¿cómo vas a prohibir eso, no? Pero, coño, mira lo que ha pasado aquí, lo que pasó con Arbolino el año pasado, en Moto 2. El año con Zurutuza también pasó el año pasado, si te acuerdas. También fue en Sepang, lo de Zurutuza, no sé si te acuerdas, en Moto 3. Zurutuza. En Moto 3, sí. También. Piloto de KTM, pues también le pasó lo mismo. Y con Toprak estamos viendo barbaridades ahí, ¿sabes? Sí. O sea, a ver, lo de Toprak yo cada vez que lo veo me pone de los nervios, pero es que Toprak tiene un control de la moto que yo creo que es único. Yo creo que nadie tiene, o sea, es increíble las cosas que hace con la moto. Bueno, es que ha hecho Quartararo hoy también, ha hecho un invertido Quartararo hoy. Sí, pero este tío hace unas cosas incluso en la propia carrera
que yo alucino. O sea, es un malabarista. De hecho, he visto, ya a modo anécdota, que Toprak ha participado cuando era pequeño, adolescente, en concursos de estos de Got Talent y demás, ¿eh? Se iba con la moto y empezaba a ¿En hacer serio? virguerías. Sí. Hostia. Empezaba a hacer Eso lo virguerías vi. con la moto. Tiene un control de la moto que yo no he visto nunca un piloto con tanto control de moto como Toprak, de hacer, no sé, hace cosas increíbles. No sé, lo de Digia, pues bueno, son un equipo de colegas y yo creo que al final hay mucho colegueo, son todos de la... Bueno, él no es de la VR, pero bueno, ahora sí que lo es, pero cambia mucho si haces un equipo oficial, obviamente, pues te caes... Bueno, esto está Alberto Puig y le mete ahí un sopapo, tío. Sí, a bueno. Alberto Puig, Bueno. que vamos, ¿sabes? Bueno, yo soy un poco también así, ¿eh? Esa cosa es más estricto porque al final vas a lo que vas. Entonces, si vas a lo que vas, eso pues, si se puede evitar, pues lo evitas, ¿sabes? Pero bueno. Sí, sobre Pero, todo porque la excusa suele ser que se hacen por espectáculo del público, la gente que está en la grada, tal, pero esto es un test de pretemporada. O sea, aquí no hay nadie en la grada, aquí no hay televisión, no hay nada. Era el subidón del momento, tío, ¿sabes? Tengo que celebrarlo. Sí, la moto al final hice el otro día la entrevista a Berenguer, al presidente de la Valenciana, y hablamos de esto, hablamos de que la moto es sensación, libertad, es emocionarse con la moto, ¿no? O sea, es una cosa que no, que en coches no es diferente, ¿no? La gente que conduce por la calle, dijéramos, en moto siempre tienes ese punto de, no sé si ves en moto por la calle, pues ves un paso a cebra y das un poquito de gas a ver si derrapa, eso siempre está ahí, ¿sabes? O sea, ese punto de la moto, o sea, que es un instinto que tenemos los que vamos en moto, hacer esas cosas. Es una faena para él, ¿eh? Porque el año este que tiene la oportunidad de tener una moto súper top, que yo creo que, vamos, él no había soñado con tener una oportunidad así ni de broma. O sea, acordaos que estaba, hace un año y medio estaba fuera de MotoGP. Desahuciado. Y, A punto de de fichar repente, por Honda. Y criticado, bueno, a punto de fichar por Honda con suerte, ¿eh? Porque estaba casi Sí, fuera. exacto. Acuérdate, Sí. acuérdate que Honda fue a por Aldeguer. ¿Te acuerdas de todo aquello? Sí, Honda sí. fue a por Aldeguer, no pudo con Aldeguer y al final fue a por Marini y gracias a eso se abrió un hueco para Di Gianantonio. O sea que si Honda ficha Aldeguer, Di Gianantonio hoy está fuera. Y al Pero y final que se no abrió solo aquel hueco, es... fíjate. Hablamos de que, bueno, pues el equipo es una familia, le disculpa, pero la propia Ducati, lo que hemos hablado antes, que va full 25 esta moto y que esos datos habrían sido... De hecho, es piloto Ducati, de hecho, sí. Claro, Sí, estos claro. datos habrían sido esta semana seguramente bastante necesarios que en realidad no lo han tenido. Sí, porque le está sustituyendo Pirro cuando se lesiona un piloto, pero Sí. bueno, Pirro está para lo que está. Pero a cada último... No hay declaraciones de Ducati sobre esto, ¿no? No. Nadie de Ducati ha dicho nada de esto, ¿no? De Ducati. Yo creo que no. Vale. Porque lo que sí que ha hablado es de Ducati, visto las declaraciones de Tardozzi, preocupado por Yamaha, ¿eh? Lo has dicho tú antes de, no sé si de Pecco, y Tardozzi también ha hecho ese vídeo. Sí, que ha dicho, son los oponentes. Sí, Tardozzi. Es que Tardozzi habla de Quartararo un poco como habla de Márquez, ¿os fijáis o no? Es un piloto que también que le atrae, como Márquez le atraía. Es un piloto que siempre habla maravillas de él, ¿eh? Sí. Le gusta, ¿eh? Hacen bien en preocuparse. Y yo creo que la experiencia del año pasado de Superbike les va a venir bien. Lo que le pasó el año pasado en Superbike les va a venir bien porque es que les pasó exactamente lo mismo. Tenían el mismo escenario que tienen ahora mismo en MotoGP. Y Yamaha es Yamaha, ¿eh? Yamaha, si se pone a invertir, invierte. Y tiene pasta. Tiene pasta para enterrar a Ducati, ¿eh? Ya, sí, totalmente. Pero qué bonito volver a hablar de Yamaha, ¿eh? O sea, sí, es la parte alta... Y las motos, qué bonito. Ahora las veo diferentes, las veo y las veo como más, o sea, tú las ves ahora, no sé si es la sensación, pero ya pasó la presentación, cuando vi la Yamaha me dije, hostia, ya está como más, no sé, se parece más a una Ducati o a una KTM, que no hace un año que era más como aquella Yamaha M1, ahora está más trabajada, tío, más conseguida. Es que el colín ese... El colín que tenían el antiguo, ese llevaba muchos años, ¿eh? Y está más alta atrás o algo, ¿no? Está como muy... O sea, ha hecho como más larga atrás o algo. Yo me acuerdo que yo creo que el colín ese lo llegó a pilotar Valentino, ¿eh? Y Valentino hace ya muchos años que se retiró. Sí, bueno, ese colín es del 2004, tío. Que vamos, eso vamos. Sí, la clásica que le decía yo, la clásica, tío. Sí, tío, brutal. Bueno, pues hora 53 llevamos, tío. Estoy flipando, Sí. Madre mía, tío.
Madre mía. Pues bueno, buen debate sobre el test. Está la cosa que arde en el Ducati de nuevo, nunca mejor dicho, el rojo, está que arde al rojo. Así que veremos. ¿Cuándo es el test de Buriram? Que no quiero verlo para no agobiarme ya. 12 y 12 y 13. 13. Sí. Miércoles 12 y y jueves, 13. sí. Miércoles y jueves. Justo Sí, justo 2 semanas antes del Gran Premio, que por cierto me parece demencial que con todo lo que está todo el mundo expectante, el Gran Premio, o sea, el primer Gran Premio vaya a ser en Tailandia, que claro, las horas no van a ser centrales, o sea, para mí el Gran Premio de Qatar o un Gran Premio europeo con una hora buena o por la tarde o a mediodía, para el aficionado medio hubiera sido mucho mejor, porque claro, aquí ya empiezas con horarios en Europa un poco extraños y es tu inicio de mundial, y creo que eso MotoGP debería verlo Dorna. Aún así Es- creo que es a las 10 de la mañana, ¿no? Hora Sí, española. el año sí. pasado fue la sprint a las 10 y a las 9 Sí. la carrera. O sea que es Sí. una hora Que medio no, decente. sí, no es La Madrid, Fórmula 1 empieza en pero- Australia, ¿eh? Sí, pero bueno, ya. Pero yo creo que este año para el aficionado medio, de repente le das una carrera por la tarde como en Qatar y creo que ahí lo hubieran arrasado. ¿Cómo se nota que sois jóvenes, tío? Siempre Eso te empezaba iba a en Suzuka al decir. mundial, tío. En Empezaba en Suzuka, Suzuka. eso es. Y luego Australia, ¿eh? Y Australia, tío. Sí, sí, empezaba afuera. Sí. Joder. Siendo verdad eso, yo lo agradezco muchísimo porque es un madrugón que me quito en octubre. Bueno, que nos Sí, quitamos sí. todos en octubre. Ya. O sea que Prefiero hacerlos ahora yo también. Sí. Sí, yo también. Pues me ha llamado Manolo para hacer un vídeo el miércoles a las 12. Hostia, no sabía que había, ¿sabes? Ya quedó para hacer un vídeo con Manolo en una escuela, en la escuela esta de aquí de Girona, que hacen lo de los mecánicos para el mundial, ¿no? Que hacen esa escuela de mecánicos. Y ¿A vamos qué a hora hacer has un vídeo dicho? allí. A las 12 y media quedó Pues con Manolo. a las 12 acaba el test, de 4 a 12. De 4 a 12, pues mira. Ya tendré que. Como las ingenio, tío. Para seguirlo y para hacer el vídeo allí con Manolo. Desde Por la cierto, escuela. Sergio, ¿por qué será que siguen sin retransmitir los test de MotoGP? Porque la Fórmula 1 lo hace. Sí, la verdad es que es un tema propio. O sea, Dorna lo que no quiere hacer es llevar allí, porque si veis encima las caídas de Márquez que ha tenido, las hemos visto desde las cámaras de seguridad Sí, del propio de circuito, Raúl. porque Dorna no tiene allí, digamos, no se lleva allí un despliegue de cámaras, o sea, sí tiene algunas cámaras, hemos visto algún pequeño destello de alguna imagen de las motos, pero claro, hacer un despliegue para retransmitir algo es mucho Es que eso mayor lo y mucho más hace. caro. Ese gasto es del circuito. Claro, la Esa- Fórmula 1 tampoco lo había hecho nunca hasta, no sé si Hace en 2 años. 2020, 2020, 2021. Y yo creo que ahí tuvo un poco de mano Liberty. Ojalá se animen con las motos, porque estaría chulo ver estos días. Pero es que yo, por ejemplo, bueno, por cierto, la caída de Martín sí se ha visto bien. O sea, tendrán la Sí, pero cámara puesta. Justo, claro. Tiene pinta claro, de se que ve. la pillaron por suerte Sí, absoluta. Sí, Claro. sí. Pero Totalmente. Van cambiando, tienen cámaras durante el día en X, pues un rato en la recta principal, un rato en esta curva para ver el paso de Sí, frenada. para hacer las redes, para hacer los shorts después y las Eso redes. es, pero no tiene. La de Sí, Martín la pillarían pues de milagro. O sea, pero yo puedo entender que en Sepang no se retransmita, porque entiendo. La Fórmula 1, si te acuerdas, creo que el primer año fue 2021. Y Sí. 2021, 22, 23 y 24 son años que la pretemporada ha sido en Bahrein y la primera carrera ha sido en Bahrein. Pero ahora que MotoGP Los últimos, ¿verdad? Ya. Claro, ahora que MotoGP va a Buriram y la primera carrera es en Buriram, solo tienes que montar un poco antes el sistema de cámaras y punto. Ya está. Sí, Totalmente. Igual que el problema hacen yo con creo que son las 2 semanas. Claro, De hecho, es que hay este mucho margen. año va a ser interesante la Fórmula 1 porque los test son en Bahrein, pero la primera carrera no es en Bahrein. No sé si lo van a retransmitir también o no. Sí, se retransmiten. Ah, sí. Sí. Ah, bueno. Sí. Ya es algo Ese- que ha instaurado, digamos que el Liberty en la Fórmula 1, y ojalá, por ejemplo, los de postemporada siempre se ven, pues porque simplemente es dejar allí todo el material que ha habido durante Claro. el Gran Premio y tirar de ello. Pero Sí, en Hombre, teoría Yo creo aquí- que aquí también hay una falta de miras, porque tú en un año como este, que sabes que puedes recuperar audiencia por un tubo con el Bagnaia Márquez, era un año para apostar por hacer por esos test. algo así, totalmente.
Yo te puedo hablar de mis audiencias, porque tú no puedes hablar de audiencias porque no ha habido nada para auditar, ¿no? No ha habido, pero no ha habido razón, no ha habido nada. Bueno, no puedes hacer nada, ¿no? Tú de cálculo, Sergio, de canales de YouTube, eso no lo sigues, ¿no? Los canales de No. los... No. Claro. Pues claro, mi canal has pegado un subidón esta semana, tío, pero Ya me imagino. espectacular, ¿sabes? Buah, ahora tengo, creo, 100.000 También me parece, visitas. no sé qué tipo de programas o qué podría hacer DAZN, pero en este tipo, que el broadcaster como es DAZN, muchas de veces encuentras más información o a horas antes o hasta las 8 no hay un resumen. Pues creo que encuentras muchas cosas por otras vías mucho antes, que también ahí creo que el propio DAZN debería mejorar. Sí. El propio DAZN que lo lleva todo Dorna, pero vamos. Hay el sistema que tienen en Sky, por ejemplo, es muy bueno. No sé si lo conocéis, yo lo he estado viendo esta tarde, que justo he pillado lo de David Tardocci, que lo han entrevistado por el tema del motor y tal. Ellos empiezan a las 3 y pico de la tarde, un programa de 45 minutos, con la gente, con el reportero que está allí, pero aquí en estudio hacen como una, entre Guido Meda y la presentadora, y van ahí metiendo cosas y tal, es mucho más dinámico. Y antes, Así es. sobre todo. O sea, Claro, aquí lo que tienes al fin y al cabo es un contenido de vídeos enlatados, con declaraciones, con análisis propio no hay, es pues... Es muy resumen del Mundial de Rallys, ¿eh? Sí. Resumen ese de media hora. Sí, Totalmente. Vosotros no sé si os mola hablar de DAZN o no, pero yo he visto varios tweets de DAZN con el tema de Márquez. ¿Creéis que han sido insistentes con eso de Márquez y Pecco haciendo la moto juntos, creando ese escenario bueno para los seguidores y tal? ¿Crees que han sido un poco así o que han querido buscar pues, eso no? Yo sinceramente creo, y ahora a ver qué opináis vosotros, que el community manager de DAZN no tiene nada que ver con editorial. O sea, Sí. Creo que él pone las cosas que se le pasan por la cabeza y no tiene nada que ver con lo que le diga la gente de editorial ni nada por el estilo. Totalmente. De hecho, dentro de DAZN un poco las motos van aparte. O sea, todo DAZN, por ejemplo, está en Madrid. La DAZN MotoGP, que es Dorna, está en Barcelona. Todo lo que suba el community manager de DAZN, pues digamos que será como lo más comercial, lo que más venda, lo que más retweets tenga, pero de ahí a que tenga que ver con la propia editorial de la gente del propio equipo de MotoGP de DAZN, poco. O sea, sí tendrá directrices de Sí, qué es lo claro, que más va pero a vender, obviamente, pero de ahí a que tenga que ver con la redacción que se Cero. desplaza, no. Cero. Sí, yo estoy de acuerdo también. Muy bien, pues nada, chicos, 11:30 me como una pizza ahora, que me tomo pizza para cenar. Y nada, bien, ¿está bien? ¿Sí? ¿El debate? Muy guay. Todo chulo. Sí, Muy sí. guay. Pues vale. Y con ganas ya de seguir la empiece. temporada y de que empiece el mundial. Sí, sobre todo. Bueno, por Bueno, cierto, y recordar a la gente que el domingo tenemos presentación. A ver, justo lo he pensado. A ver bueno, qué es esto. ¿no? Os ha presentado el LCR también, ¿no? Después de... No, mañana. Mañana. 11:30. 11:30. Vale. Y eso, el domingo mañana, la sí. presentación de todos. A ver Sí. qué gran... Este sí que se retransmite en directo. Sí, claro, ¿qué presentas? Y ya está todos los equipos, todos los pilotos, todos... Pero bueno, a ver qué... Bueno, esto es para ir a esa... ¿Dónde es? En Bangkok, ¿no? En Bangkok. Sí. Bueno, es un tema para ese mercado asiático, ¿no? Para llegar a toda esa gente. Supongo que es un poco para... Como la Fórmula 1 apostaba mucho por esos países, ¿no? También. Creo que fue un poco menos, para... La Fórmula 1 menos... O sea, sí, pero menos que el MotoGP. Es que le tira más Oriente Medio a la Fórmula 1. Sí, se venden muchas motos en Indonesia y Tailandia, ¿eh? Sí, exacto, y la Fórmula 1 es más de Bahrein, Abu Dhabi y todas esas. Pues está Ogura, Chantra y estos pilotos están ahí. Chantra es un poco para por eso. Cierto, en la presentación esta común estará Martín o no, porque si no queda muy deslucido, ¿no? Que no esté el campeón. Yeah. Pues yo creo que no, ¿eh? Y Rossi, que no está en el test tampoco, o sea que Rossi ya lleva 2. Olvídate. Rossi está Rossi con la crianza. Rossi hasta que no vea el cómputo del head to head Bañaya Márquez después de carreras no va.
Muy bien, pues nada, chicos, gracias por estar aquí en el debate y seguimos en el chat privado que tenemos, hablando cosillas, y nos vemos ya, entiendo que en el post del primer Gran Premio de Buriram, que vamos, se va a traer aquí cola todo lo que pueda pasar. Si estamos así en el test, imagínate cómo estaremos ya en el primer Después de Gran la Premio. primera carrera. A mí me va a dar algo este año. Yo aviso que no sé si el canal llegará a final de temporada, ¿eh? Aviso porque a mí me va a dar algo, tío. Si no, dale las claves a Manolo, ¿no? Aunque sea. Exacto, exacto. Las llaves de la onda, ¿eh? Muy bien, pues nada, gracias a todos que están en el chat, gracias a todos. Se me ha pasado a hacer la pole hoy, lo siento, lo siento. Ahora ya no lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Me sale mal, me he ido a la pole. Pero bueno, ya miraré el chat y en diferido y así puedo poner un mensajito a los que habéis estado más rápidos. Y gracias a Roberto, a Sergio, a Rubén por estar aquí. Y seguimos pendientes del Gran Premio para hacer el próximo directo, ¿vale? Perfecto. Bien. Pues venga, buenas noches. Chao a todos. Deu, 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 deu. Chao. Adiós.